tócame, límpiame, heme aquí. Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Habitas aquí, en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo.
habitas aquí, en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu
lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome,
cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón,
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
Yo me siento igual que tú, me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios.
Hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Amarte solo a ti, mi Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.
amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí
y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Buenas noches tengan todos mis hermanos, les saludo bajo la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, amén. Gloria al Señor, aleluya, sean todos bienvenidos, gloria al Señor, a este, gloria al Señor, retiro anual, gloria a Dios, aleluya, a nuestro tercer día, amén, gloria al Señor, aleluya, con el tema un liderazgo bien definido, amén. Gloria al Señor, aleluya. Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a aclamar, amén. Gloria, vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios, aleluya, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso, amén. Gloria a Dios. Amado Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque nos ha dado el privilegio de estar en tu casa de oración, Señor, porque hemos escogido la mejor parte en esta noche, Padre Santo. Gracias te doy, Señor Dios de gloria, por todos mis hermanos que están presentes. Gracias te doy, Dios de gloria, por todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, Padre Santo. Glorifícate en esta noche, Señor, que sea usted obrando de una forma grande y poderosa, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre Santo. No hay Dios grande como tú, no hay Dios poderoso como tú, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, gloria a Dios, aleluya. Hermano, eleva ese clamor para que llegue allá adelante la presencia del Señor. Gloria a Dios, vamos a clamar, vamos a bendecir al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entrégale al Señor lo que le has traído en esta noche. Gloria a Dios, alábale que Él vive, alábale, glorifícale, gloria a Dios.
Bendito eres, Padre amado. Bendito eres, Señor. Te bendecimos en esta hora, Dios amado. Te damos gloria, honra, alabanza, adoración. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que hacen en nuestras vidas, Padre Santo. Por todas las maravillas, Dios de gloria, que hace por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, 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 Señor. No me canso de darte las gracias, Padre amado, porque tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de alabanza, Padre Santo. Oh, Dios de gloria, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias, gracias te damos, Dios amado. Gracias, Señor, por este tercer día de retiro, Dios amado. Gracias por estos 2 días de enseñanza que han pasado, Dios amado, que han sido de gran bendición para la iglesia, Dios amado. Te pedimos en este día, Dios amado, que derrames una unción poderosa en este lugar, Dios amado. Derrama sabiduría, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder recibir, Dios amado, de tus enseñanzas, Dios de gloria, para poder recibir de tu gloria, Señor, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Prepara, Señor, a tu iglesia, Dios amado. Prepara, Dios de gloria, hombres y mujeres, Dios de gloria, con un corazón dispuesto para trabajar para tu obra, Señor. Hombres y mujeres, Dios de gloria, que estén dispuestos a batallar, Señor. Hombres y mujeres que no se detengan en el camino, Señor, que sigan batallando, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Obra, 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 Señor. Derrama tu unción esta noche, Padre Santo. Te pedimos unción, Dios de gloria. Unción sobre cada uno de nosotros, Señor. Obra con poder y gloria, Dios amado. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Padre Santo. Solo tú eres digno, Señor, y merecedor de toda gloria, de toda honra, Padre amado, Señor. Venimos a esta casa a alabarte, a glorificarte, Señor, exaltar tu santo y bendito y gran nombre, Padre Santo. Porque solo tú la mereces, Señor. Porque solo tú, Dios de gloria, eres hacedor de maravillas, hacedor de milagros, Dios amado, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, gloria, honra, alabanza, Señor. Gloria a Dios, porque usted nos sustenta, porque usted nos guarda, Señor. Usted nos provee en todo momento. Usted, Dios de gloria, Señor, siempre está a nuestro lado, Dios amado. Usted, Señor, nunca nos abandona, Padre de la gloria. Te damos alabanza, Señor. Recíbela en esta noche, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo, Dios amado, Señor. Escucha la alabanza que te han traído, Dios de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Bendice este lugar en gran manera, Señor. Queremos recibir en esta noche, Dios amado. No queremos irnos, Señor, de este lugar como hemos llegado, sino llenos de tu presencia, Señor. Llenos de tu gloria, Padre Santo. Alabanza, alabanza, alabanza a tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor. Oh, Señor, glorifícate en este lugar, Señor, glorifícate, Padre, glorifícate, Señor, derrama tu gloria, Señor, que hemos venido, Señor, esta noche a llenarnos de ella, Dios amado, Señor. Queremos llenarnos de tu gloria, de tu presencia, Dios amado. Glorifícate, Padre, sobre nuestras vidas, Dios amado, Señor. Bendice en gran manera, Señor, a cada escucha, Dios amado. Bendice, Señor, a cada siervo, Padre Santo. Oh, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Padre Santo. Tú eres grande y poderoso, Señor. Prepara, Dios amado, hombres valientes, Señor. Prepara obreros, Dios de gloria, para tu viña, Padre Santo. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra meta, Señor, es preparar líderes y ayudantes, Señor. Aleluya. Alabanza, Señor, para cumplir nuestra misión, Padre Santo. Un evangelio, Dios de gloria. Un evangelio, Señor, con gloria a Dios. Aleluya. Santo y poderoso eres, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Queremos ver, Señor, un evangelio con resultado, Padre Santo. Y para eso tenemos que estar preparados para salir al campo de batalla, Dios de gloria. Y solo usted, Señor, puede darnos esa preparación, Dios amado, Señor. Solo usted puede levantar, Señor, esos líderes, Señor, esos ayudantes, esos obreros que son tan necesarios, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate, Padre Santo, de una forma grande, de una forma maravillosa en este lugar, Padre Santo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Te pedimos en esta noche, Dios de gloria, que Señor, derrames una unción maravillosa sobre el pastor Darren, sobre el pastor George, Dios de gloria, porque ellos son los maestros encargados, Dios de gloria, de preparar estos líderes y estos ayudantes, Padre Santo. Que se esté glorificándose sobre cada uno de ellos, Dios amado, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Llénalos, Dios de gloria, para que ellos puedan darle a tu pueblo, Señor, para que ellos puedan llenar a tu pueblo, Dios amado, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Glorifícate, Padre. Llena este lugar con tu presencia, Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Queremos ver tu gloria derramada en este lugar, Señor. Aleluya, necesitamos, Dios amado, Señor, salir de este lugar, Señor, a conquistar nuevos territorios, Dios amado. Y para eso necesitamos líderes, Señor, que lleven al pueblo, que guíen al pueblo, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza a tu santo nombre, Señor. Espíritu Santo de Dios, eres el invitado especial en esta noche, Espíritu Santo. Derrama tu poder, derrama tu gloria, Espíritu Santo. Toma el control y el dominio de todo lo que se va a realizar en esta noche, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Maravilloso eres, Dios de gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. No hay Dios como tú, no hay Dios como tú, no hay Dios grande como tú, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, maravilloso Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios de gloria. Gracias, Señor, por este remanente, Dios de gloria, que ha atendido tu llamado, Señor. Gracias por este remanente, Señor, que se mantiene de pie, Dios de gloria. Gracias, Señor, oh Señor, porque tú nos mantienes y nos fortaleces, Señor. Por eso te damos la gloria, por eso te damos la honra, la alabanza, la adoración, Padre Santo. Grande eres, Jehová, poderoso eres, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Poderoso eres, Dios amado. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre Santo. Oh, Señor, queremos ver tu gloria en esta noche, Señor. Queremos ver tu unción, Dios de gloria, derramarse en este lugar, Señor. Aleluya. Glorifícate, Padre, de una forma grande, maravillosa, Señor. Grande, grande, grande eres, Jehová. Oh, Señor, tú eres grande y maravilloso, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Gloria a tu nombre, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Ay, Señor, te bendecimos en esta hora. No nos cansamos de darte gloria, no nos cansamos de darte alabanza, Señor, porque tú eres merecedor, Dios amado, Señor, porque tú eres el Dios que nos dio la vida, tú eres el Dios que nos mantiene, el Dios que nos guía, Señor. Oh, Dios de gloria, gracias, Señor, porque estás en nuestras vidas, Dios amado. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado, Dios amado. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo. Gracias, Dios amado. Gracias, bendito Dios, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Poderoso eres, Señor. Bendice tu palabra en esta noche, Señor. Glorifícate a través de ella, Señor. Que podamos recibir en esta noche, que podamos llenarnos, Señor, de ella, Dios amado, Señor. Oh, Señor, que nos vayamos de este lugar renovados, restaurados, Padre Santo. Oh, Señor, bendito Dios Todopoderoso. Solo tú eres grande y maravilloso, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Poderosa es la sangre del Señor. Aleluya. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh, Señor, por esa obra tan grande y maravillosa que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Por ese precio que pagaste en la cruz, Señor. Por cada uno de tus siervos, Dios amado. Gracias, Señor, porque fuimos comprados a precio de sangre. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, por tan grande obra, Señor. Oh, Señor, bendito eres, bendito tu santo nombre, Dios del cielo. Aleluya, 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 gloria a Dios. Maravilloso eres, Señor, poderoso Dios del cielo. Oh, gloria, gloria a Dios. Alabanza, 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 gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Eleva esa oración, hermano, y pídele al Señor que derrame unción. Eleva esa oración, hermano, para que el Señor derrame la unción esta noche. Esa unción necesaria, gloria a Dios, para poder aprender, para poder recibir, gloria a Dios, aleluya. Alábale al Señor, pídele al Señor, clama al Señor, aleluya, para que Él derrame esa unción esta noche a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, nos llena a cada uno de nosotros. Rebosa, Señor, esa copa, Señor. Gloria a Dios, necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu llenura, Dios amado, Señor. Gloria a Dios, alfarero, mira, Señor, a tus siervos, Dios amado. Señor, somos como ese barro, Dios de gloria, en tus manos, Señor. Somos como esa arcilla, Dios de gloria. Te pido en esta noche, Dios de gloria, que tomes, Señor, a cada uno de nosotros en tus manos, Dios de gloria, y nos moldees, Dios de gloria. Moldéanos, Señor, a tu parecer, Señor. Moldéanos, Dios de gloria, danos nueva forma, Dios amado. Llénanos, Señor. Haznos, Señor, un vaso útil, una vasija útil, Señor, para tu gloria, Señor.
Señor. Oh Señor, te lo pedimos en esta noche, Señor. Glorifícate, Padre. Queremos ser, Señor, un vaso útil delante de tu presencia, Señor. Una vasija, Señor, para que podamos ser llenos de tu, Señor. Podamos ser llenos de tu gloria, Padre Santo. Gloria, gloria a Dios. Alabanza a tu santo nombre, Señor. Te bendecimos, Señor. Sabemos que están en este lugar, Señor, porque hemos venido, Señor, a buscarte, Señor, a llenarnos de ti, Dios de gloria, a buscar de tu presencia, Dios amado, Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria. Poderoso eres, Jehová, maravilloso eres, Señor, aleluya. Gloria a Dios, poderoso Señor. Señor, toma el control y el dominio, Dios de gloria, de este retiro, Señor. Que sea de gran bendición, Padre Santo. Que sea, Señor, oh, gloria a Dios, aleluya. Que se derrame tu unción en este lugar, Padre Santo. Que se levanten, Dios de gloria, nuevos líderes, nuevos ayudantes, Dios de gloria. Con ese corazón, Señor, aleluya. Dispuesto, Dios de gloria, aleluya. Para arrebatar, Señor, aleluya. Esas almas a Satanás, gloria a Dios, que los tienen engañado en el mundo, Dios de gloria, hombres y mujeres, Señor, con un saber de la palabra, Padre Santo, para poder convencer, Dios de gloria, a esos, gloria a Dios, esas almas que se están perdiendo en el mundo, Padre Santo. Necesitamos, Dios de gloria, de ese tipo de creyentes, Señor, ese tipo de líderes, ese tipo de personas llenas de tu presencia, Dios de gloria, aleluya, para salir al campo, para salir a buscar, Señor, esas almas que se están perdiendo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Llénanos, Señor, prepáranos, Señor, capacítanos, Señor, a cada uno de nosotros, Dios amado, Señor. En esta noche hemos venido a buscar de tu palabra, a buscar de tu enseñanza, Dios de gloria, a buscar, Señor, la capacitación, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate, Padre. Llena, Señor, llena de tus siervos, Padre Santo. Prepara, Dios amado, Señor. Te lo pedimos en esta noche, Señor, que sea usted glorificándose, Señor, que sea usted llenando, Dios amado, Señor. Llénanos, Señor, capacítanos, Señor, prepáranos, Dios amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre Santo. Oh, aleluya, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, alabanza a tu santo nombre, Dios amado, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Dios amado, Señor, pedimos, Dios de gloria, por la familia pastoral. Hermano, vamos a aclamar por la familia pastoral, Dios amado, Señor. Yo levanto la oración, ustedes me siguen, gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, mira la familia pastoral, Dios amado, la ponemos delante de tu presencia, Señor. Mira al pastor George, Dios amado, Señor. Te pedimos por él, Señor, que lo capacite, Señor, que lo guíes, Dios amado, Señor. Que derrame tu unción cada día sobre él. Renuévala cada día sobre él, Padre Santo. Ayúdalo, Señor, a seguir adelante, Dios de gloria. Ayúdalo, Señor, a seguir, Padre Santo. Aleluya, para poder, Señor, guiar este remanente que tú le has entregado, Señor. Bendícelo en gran manera, Señor. Ayúdalo, Señor, a seguir adelante. Fortalécelo, Señor. Oh, Señor, te lo pedimos en esta hora. Ponemos a la familia pastoral en tus manos, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Ponemos a su esposa en tus manos, Señor. Bendice a la pastora, Dios amada. Ayúdala, Señor, a seguir delante de tu presencia, Dios de gloria. Ayúdala, Señor. Ella es la pilar, Dios de gloria. Ayuda al pastor, Dios de gloria, a seguir adelante. Fortalécela, ayúdala, bendícela, guárdala, Dios de gloria. Bendice a su hijo, Señor. Guárdalo, Dios mío. Tráelos nuevamente a tus caminos, a tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos, Señor, a la familia pastoral en tus manos, Dios amado. Que sea usted glorificándose sobre ellos, Señor. Que sea usted bendiciéndolos, Dios amado, Señor. Oh, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos en esta hora también, Dios amado, Señor, por cada uno de los líderes, Dios amado, que están establecidos en esta iglesia, en esta congregación, Padre Santo. Te pido por cada uno de los líderes, por cada uno de los ayudantes, Señor. Glorifícate en gran manera sobre cada uno de ellos, Padre Santo. Mira, Dios de gloria, que cada uno de ellos, Señor, se destaca en un área diferente, Padre Santo. Te pido que les dé la unción, Dios de gloria. Dale el entendimiento necesario para cumplir las metas, todo lo que se han establecido, Señor, para realizar durante este año, Dios de gloria. Que sea usted llenándolos, Dios de gloria. Que sea usted glorificándose en sus vidas, Padre Santo. Llénalos a cada uno de ellos, Dios de gloria, para que ellos puedan desarrollar
afiance sus áreas, Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Y capacita también a los ayudantes, Dios de gloria. Llénalos de tu presencia, Dios de gloria, porque ellos son los nuevos, Señor, y los futuros líderes, Dios de gloria. Ellos son el reemplazo, Dios de gloria. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Llena tu iglesia, Señor. Fortalece a tu iglesia, Padre Santo. Fortalece a cada uno de los siervos, Dios amado, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alábale que Él vive, gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Bendice este lugar, Señor. Llena en gran manera, Dios de gloria, este lugar, Padre Santo. Aleluya. También te pedimos, Dios del cielo, por los niños, Señor, por los adolescentes, Dios de gloria, de esta congregación, Señor, porque ellos son el futuro de tu iglesia, Padre Santo. Llénalos de tu presencia, Señor. Dale entendimiento a ellos, Padre Santo, para que ellos puedan entender, Dios de amado, de que se trata de ser un líder, Dios de gloria, para que ellos puedan comprender, Dios de gloria, porque ellos van a ser los futuros líderes de esta iglesia, los futuros líderes de este remanente, Señor. Oh, Señor, ayúdalos también, enséñalos, capacítalos, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ponemos, Señor, a los adolescentes, Señor, a los niños de esta iglesia, delante de tu presencia, Señor. Aleluya, gloria al Señor, alabanza. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Recibe toda la gloria, Padre Santo. Recibe toda la alabanza, Señor. Hemos venido en esta noche a alabarte, Señor, a glorificarte, Padre Santo, a darte toda la alabanza, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Recíbela, Señor, delante de tu presencia. Recíbela como un incienso fresco, Señor. Recíbelo del Señor delante de tu trono, Padre de la gloria. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, Dios amado. Oh, Señor, te bendecimos, Señor, porque solo tú eres santo. Solo tú eres santo 3 veces, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Recíbela en esta noche, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Padre Santo. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre amado. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Poderoso eres, Dios de gloria. Solo tú eres digno, mi Dios. Solo tú eres digno, Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Santo y maravilloso eres, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gloria a Dios, digno de alabanza y adoración, Señor. Gloria a su nombre, Señor. Gloria a Dios. Poderoso eres, Dios del cielo, maravilloso eres. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Recibe la gloria de tu pueblo, Señor, la alabanza y la adoración. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres para siempre, Jehová. Bendito eres, mi Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y maravilloso eres, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Adoraré a mi Señor. Entraré en su santo templo para adorar y adoraré. Gloria a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies para seguir adorando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entraré en su santo templo para adorar y conmigo puedo ir sido su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón te adoraré. Conmigo puedo ir sido su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón te adoraré, adoraré, adoraré a
a mi Señor. Entraré en su santo templo para adorar y adoraré. Gloria a Dios, aleluya. Alábale que Él vive, Él recibe toda la adoración, es para nuestro Dios. Hemos venido a este lugar a rendirle adoración, alabanza, gloria a Dios. Poderoso es el Señor, gloria a Dios. Una vez que entramos a la casa del Señor, venimos aquí a rendirle adoración y alabanza, gloria a Dios. Alábale que Él vive, adórale, gloria a Dios, aleluya, porque solo Él la merece, gloria a Dios. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Te adoraré, conmigo puedo ir nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, te adoraré, adoraré. Gloria al Señor, aleluya. Hemos venido a este lugar, gloria a Dios, a brindarle adoración al Señor, amén. Gloria al Señor. Estamos en su santo templo, gloria al Señor, aleluya. Bríndale adoración al Señor, porque solo Él la merece, amén. Gloria a Dios, porque solo Él es digno de recibirla. Gloria al Señor, no hay Dios como Él, amén. Gloria a Dios, solo Él es digno de recibir adoración y alabanza. Gloria al Señor, gloria a Dios. Adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor, entraré en su santo templo para adorarle. Su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, le adoraré. Conmigo puedo ir nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, le adoraré. Conmigo puedo ir nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, le adoraré, adoraré. Gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a su nombre, aleluya. Poderoso es el Señor. Bueno ha sido el Señor con cada uno de nosotros, amén. Gloria al Señor y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a gloria al Señor, aleluya, a leer la palabra, gloria al Señor, aleluya. Nuestro hermano Joel Charles, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga mi hermano. ¿Quién da viva? Y en su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Nos está en fiesta, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, nos Dios está grande, nos Dios está precioso, nos Dios está maravilloso, alabanza al Señor. Láganos, abrimos Bible en Juan 10:4. Tanto como te busqué, sigue alabando a Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Es un que está sintonizado también, abrir o Bible junto con nosotros. Na bokas kami na voltar na Juan 10:4, versículo 1-4. Glória ao Senhor. Alabanza al Señor. Nós estamos listando el papiamento. Hola, lo mantiene un amén fuerte. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. La palabra de Dios ha ordenado en nombre de Tata y de Dios y su Santo Espíritu. No la haga su corazón bila intranquilo. Que le den Dios, que le también den mí. Den casa de mi tata tem roupa lugar de biba. Se não tabata sina, romi abisa boso. Para sobrar mi tabai, para preparar lugar para boso. E ora mi bai e preparar
un lugar para bosso, lo mi bien a trouver il recebi bosso sel kami. Pa caminda amita, bosso tambe polta. E bosso sa unda amita bai e caminda bosso sa. Gloria al Señor. Tata celestial Dios y gloria. Nossa Señor, aleluya. Oh, alabado sea el Señor, alabanza al Señor. Danke, oh Dios mío. Danke para tu palabra, aleluya. Alabanza al Señor, la tu palabra llega. Fluye de nuestro ser, de nuestro sentimiento, de nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Le damos gracias al Señor por esa hermosa palabra. Amén, gloria al Señor. Seguimos alabando al Señor, amén, que no se acabe la alabanza, gloria a Dios. Alábale que Él vive, alábale que Él reina, gloria a Dios, aleluya. Con las alabanzas a nuestro hermano Humphrey Camelia, amén, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigue alabando a Dios. Sigue tú, Dios es gloria, aleluya. Dios está bom, Dios está maravilloso, gloria a Dios. Cuando está contenta de noche, cuando está contenta de noche, cuando está contenta de estar de casa de Dios, aleluya. Tú no gloria, você está bom, está maravilloso, gloria a Jesús. Y cuando da clapa, sigue alabando a Dios. Cuando da clapa, sigue alabando a Dios. Tú, Dios, aplauso fuerte, betate o Espíritu Santo. Dios bendicionar cada um também que te mira nos via internet. Deus bendicionar nos pastores, na glória a Jesus. Deus bendicionar, glória a Deus, cada colaborador, cada maestro, cada um de nós que está aqui, hermano, para alabar Deus sobre noite com liberdade. Amém. Glória a Deus. Me dê presente a alabança do Senhor. Tata Santo, Senhor, para a glória, nós está alabado, nós está seguindo glorificado. Pai, nós chamamos tanque, Senhor. Tanque para a graça, tanque conosco, cada um está aqui na noite. Para alabar e glorificar o Senhor. Para o Espírito Santo. Para vai mover, Senhor, para no momento que nós te alabamos, nós te glorificamos, tunando por tua glória, Senhor, para vai tocando se te enfermo a noite, para vai tocando, Senhor, para obra, Senhor, de maneira especial, para nós que bendicionava a noite, Senhor, para tua glória da pavo, Senhor, e lá a presença está aqui na maneira especial, para tocando cada vida a noite, tem em nome de Jesus, aleluia, amém, e para minha alabança como te canta, tá? Hay un Dios de vida que fluye en mí, hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un Dios de vida que fluye en mí, hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un Dios de vida que fluye en mí, hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Gloria a Dios. Hay un Dios de vida que hay un río de vida que fluye en mí, hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Y a mí me da poder, dile, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí, hay río de vida que fluye en mí, hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hay río de vida que fluye en mí,
hace al ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye bien. Hay un Dios de vida que fluye bien. Dile, hay un Dios de vida que fluye bien. Hay un Dios de vida que fluye bien. Hay río de vida que fluye bien. Hay río de vida que fluye bien. Y a mí me da poder. Y a mí me da poder. Y a mí me da poder para poder vencer. Y a mí me da poder, dile. Y a mí me da poder. Y a mí me da poder para poder vencer. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, la gloria bajó aquí, la gloria bajó aquí, dile, la gloria bajó aquí, bajó, la gloria bajó aquí, la gloria bajó aquí, siéntelo, la gloria bajó aquí, y a mí me da poder, dile. Y a mí me das poder, y a mí me da poder para poder vencer. Y a mí me da poder, dile. Y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Y da su nombre. Y da su nombre. Cuando está contento, aleluya. Amén, gloria a Dios. Esto va de parte de ofrenda. Amén, gloria a Jesús. Un quiero no pasa. Gloria a Jesús. Háganos banduna con gozo. Tapa Señor, amén, gloria a Jesús. Santo nos Dios, está bom y maravilloso. Cuando declara, se alaba a Dios. Aleluia. Você se orou para ofrenda, amém? Está dançando o Senhor, Pai da glória, me tem uma mudança, Senhor. Padre, me reparte de ofrenda, Padre, caminha cada de nós, Senhor. Padre, também tu na para bom e para glória, Senhor. Padre, bendicionar no Deus, Padre. Bendicionar cada vida, cada mão, Senhor. Cada vida que tem tu na noite. Padre, me porta, não, Senhor. Para prometer que você me bentar na cielo. Padre, lo ter amado de bendição hasta que sobreabunde, Senhor. Bendicionar a igreja, Senhor. Bendicionar de maneira especial. Bendicionar sunco notim, Senhor. Padre, abre porta não derramar de boa bendição para cada Senhor, a noite, em nome de Jesus, aleluia, amém. Me te canta alabanza que te dice: yo alabo a Jesús el Nazareno, yo le alabo en tiempo malo y tiempo bueno. Todo aquel que en él ha creído gozará de ser un redimido. Yo alabo a Jesús el Nazareno, yo alabo en tiempo malo y tiempo bueno. Todo aquel que en él ha creído gozará de ser un redimido. Si viniste a alabar, alabaré. Si viniste a adorar, adoraré. Si viniste a alabar, alabaré. Si viniste a adorar, adoraré. Alábale, alábale, adórale, adórale. Alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, alabaré. Si viniste a adorar, adoraré. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, yo alabo a Jesús el Nazareno, yo le alabo en tiempo malo y tiempo bueno. Todo aquel que en él ha creído gozará de ser un redimido. Yo alabo a Jesús el Nazareno, dile, yo le alabo en tiempo malo y tiempo bueno. Todo aquel que en él ha creído gozará de ser un redimido. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, adórale. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, alábale, 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 adórale, adórale.
adórale, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, alábale, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar. Yo alabo a Jesús el Nazareno, yo le alabo en tiempo malo y en tiempo bueno. Todo aquel que en él ha creído gozará de ser un redimido. Yo alabo a Jesús el Nazareno, dile, yo le alabo en tiempo malo y en tiempo bueno. Todo aquel que en él ha creído gozará de ser un redimido. Si viniste a alabar, alábale, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, lava, 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 lava. Adórale, alábale, adórale, alábale, lava, 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 lava. Que el Espíritu mueve, que el Espíritu nos toca en esta noche, que el Espíritu nos toca en esta noche, que el Espíritu de Dios te toca. Aleluya, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, alábale, si viniste a adorar, si viniste a alabar, alábale, si viniste a adorar, adórale, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, alábale, adórale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, adórale, alábale, alaba. Ahí está el Espíritu de Dios. Aleluya. Adórale, alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale. Déjalo, 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 déjalo que te toque. Déjalo que te toque en esta noche. Déjalo, déjalo, déjalo. Da libertad del Espíritu de Dios. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, 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 adórale, 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 adórale. Déjalo, déjalo, adora, 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 adora. Adórale, 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 adórale. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, 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 alábale, adórale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale, alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, 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 si viniste a alabar. Adora, 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 adora en esta noche. La gloria de Dios está en esta. Ahí, 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 ahí está la gloria. Alábale, cierra tus ojos y alaba.
fuego está en este lugar. Levanta tus manos. Aleluya. Y adora la gloria. Recibe, iglesia. Adórale, alábale, adórale, alábale, adórale. Si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, si viniste a alabar, si viniste a adorar, alábale, alábale, adórale. Aleluya. Adora a Dios en esta noche. Recibe. Aleluya. La gloria está ahí. Aleluya. La unción descendió en este lugar. Que la unción desciende también en tu casa. Recibe en esta noche. Aleluya. Levanta tus manos y recibe. Levanta tu mano y recibe. Dile al Señor, yo quiero ser lleno. Aleluya. Yo quiero ser lleno. No tengas vergüenza. Entrégate a la alabanza. Aleluya. Aquí está la gloria. Aquí está el poder. Aquí está la unción. Oh, recibe. 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 Oh, recibe esta noche. Gloria al Señor. La gloria de Dios está en este lugar. Su unción está aquí. ¿Cuánto siente la presencia del Señor? ¿Cuánto siente la presencia del Señor? ¿Cuánto siente la gloria del Señor? ¿Cuánto siente la gloria del Señor? Yo siento fuego en esta noche. ¿Cuánto siente candela de noche? Yo siento fuego en esta noche. ¿Cuánto siente candela de noche? Yo siento fuego en esta noche. ¿Cuánto siente candela de noche? Yo siento fuego en esta noche. ¿Cuánto siente candela de noche? Yo siento fuego de Dios en esta noche. Dios de noche. Levanta tu mano y recibe fuego. Y se va a recibir fuego. Recibe fuego. Recibir candela. Recibe ahora, iglesia. Recibe ahora, iglesia. Y rabasuete me cabaisaya. Aleluya. Adora, 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 adora. Adora, 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 adora. Ahora avanza el Señor. El cielo está aquí en este lugar. Es la quina del lugar aquí. El cielo está aquí, aleluya. Aleluya. Dios abrió las ventanas de gloria. Dios abre ventana de gloria. Y su unción está Es un shonte. derramando. Derramando. Su río está fluyendo. Su río está fluyendo. ¡Ríos! Aleluya. Se que veis y que más arraba que bebe saya. Y rabakima y suete bebe y suete becare. Rabakima y suete bebe y suete bebe saya. Abre tu corazón en esta noche. Abre tu corazón a noche. En el último día de la fiesta, El último día de fiesta, Jesús se levantó Jesús alanta y dijo: y él avisa. si uno tiene sed, Si viene de sed, venga a mí venga a mí y beba. y bebe. Y la palabra dice ¿Qué palabra te avisa? que estaba hablando Estaba tapapeando. de los ríos de agua viva Y el río de agua vivo. que iba a recibir Rebeshe, Sarabakishe te vea, Urabashe que bebe Isaya, y Rebekima Ishueki, mamá Isaya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. A su nombre la gloria. A su nombre gloria. A su nombre la gloria. A su nombre gloria.
A su nombre la gloria. A su nombre gloria. Hay una, aleluya, hay un ambiente muy especial en esta noche. Un ambiente especial hoy noche. Un ambiente de Un gloria. ambiente di gloria. Un ambiente donde las cadenas se caen. Un ambiente che mille cadere non da cai. Un ambiente donde las cadenas se Un rompen. ambiente che mille cadere non da quibra. Una cadena, un ambiente, aleluya, Un ambiente donde la unción se desciende sobre tu vida. cammina un show dove si deriva bobida. Un ambiente de recibir gloria, Un ambiente di ricevere gloria. de recibir llenura. Di ricevere enura. Oh, alabanza. Alabanza. Yo siento su gloria. Dasi di su gloria. Yo siento su gloria. Dasi di su gloria. Gloria de Dios. Gloria de Dios. Que Mesaya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Grazie Signore per la tua presenza. Gloria al Señor. Y a su nombre. In suo nome. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Dios bendiga mi romana ricamente. Mis hermanos, pueden tomar asiento un momento. Aleluya. Mi romana por sindorato. La gloria de Dios está en este lugar. E gloria di Dio sta nel lugar aqui. El fuego de Dios está aquí. E candela di Dio sta aqui nan. Yo siento fuego, hermanos. Mi da senti candela romana. Oh, yo siento fuego en esta Mi da noche. senti candela ve noci. En cada noche, aleluya. Cada noce. Pero hoy es más especial aún la alabanza Però al ave más Señor. speciale ainda. A su nombre sea la gloria. A suo nome di gloria. Yo siento olas de fuego. Mi da senti ola nan di candela. Sabes, cuando tienes un abanico prendido Você ora botei un vento acender. y usted está allí, E botei nan. el abanico pasa, E vento passa. usted siente el viento, E botei senti e vento. después vuelve, aleluya. Depois tá bem back. Amén, así siento olas de fuego en esta noche. Assim mi da senti ola nan di candela ve noci. Dios es real, Dio sta real. no es una teoría, aleluya. Teoria. Dios es real, Dio sta real. es un Dios que se deja E sentir. un Dios che dà la cazzo me sguardo senti. Usted no puede aceptar si usted no siente nada, Você não pode aceitar se você não está sentindo nada. porque Dios se deja sentir. Pastor Deus ela acabou Su sentir. fuego es Sua real, candela está su real. presencia es Sua real, presença está real. su poder es real. Su poder está real. Si usted abre su corazón, Se você abrir o coração, Dios te va a tocar. Dios te va a tocar. Tu vida cambiará. Tu vida lo cambia. No va a ser igual. No va a ser Si en mismo. esta noche Si ave noche. logras abrir tu corazón, ¡ay, Samaya! aleluia. Y Rabake Maishuete Beki Maisaya. Oh, Rabaki Maishuete Beki Maiseki Maisea. A su nombre sea la gloria. A seu nome é glória. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Deus bendiga minha irmã ricamente. Amén, hermanos. Los que nos están siguiendo también. E sangue está sintonizando também. Hay una presencia especial aquí, E aleluya. presença especial aqui não. Espero que en tu casa también. Me espera com a boa na casa também. Alabanza al Señor, puedes sentir este fuego. Por sentir a candela aqui. Alabanza al Señor, Cristo vive. Y hoy saludo primeramente a todos ustedes y al pastor Dara Richardson. Me está saludando em primeiro lugar você tour e pastor Darren Richardson. Amén. En este tercer día de nuestro retiro, Dengue de 3 dias de nosso retiro. un liderazgo bien definido es el tema de este retiro, O tema de retiro aqui está liderazgo bom definir. que es parte del curso de discipulado que estamos dando. Amén. Puta parte do curso de discipulado que nós está donando. Y hoy continuamos con este libro. E a nós está seguir que book aqui, Amén. Curso de liderazgo. curso de liderazgo. Alabanza al Señor. Ya hemos atendido el capítulo 1. Nós atender capítulo 1 acaba. Amén, hermanos. Amém, romana. La tarea que hay en el libro, en el capítulo 8, E terreia que tem book na capítulo 8. se puede entregar el 16 de abril. Más tardar 16 de abril. Amén. Por entregar mais tardar 16 de abril. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2. E a nós vai seguir com o capítulo 2. Visión y misión. Fichão e missão. Que ya hemos empezado ayer. Que nós começar com ele ayer acaba. ¿Y cuando disfrutaron estos días? E quando desfrutar o dia aqui. Tremendo, alabanza al Señor. Tremendo. Esto es el corazón de Dios. Amén. O sea, de coração de Deus. Estos O temas tema aqui. que atienden a su obra, que tienen que ver con su obra Tem a ver com sua obra. y las almas perdidas, E a alma não perdi. le agrada a Dios. Está agradar a Deus. Y no quiero tomar más tiempo. E não que toma mais tempo. Con nosotros, al pastor Dara Richardson, Conosco, pastor Darren Richardson. en la exposición de la palabra. De exposição de palavra. Gloria al Señor. Maravilloso es el Señor, aleluya.
¿Cuándo puede alzar su nombre? Aleluya. Quantos podem alçar o seu nome? ¿Cuándo puede darle gloria en esta Quantos podem noche? dar glória à noite? Él está aquí, ¿sí o no, hermano? Está aqui não. Puede estar de pie un momento y levantar su mano y adorarlo. Aleluia. L'adorata sina e alça bom e adorar. Aleluya. Qué bueno adorar su nombre. Que bom tá para adorar seu Qué bueno es nome. glorificar su nombre. Que bom tá Aleluya. para glorificar seu nome. Aquí hay un ambiente de gloria. Aqui não tem um ambiente de Aquí glória. está el Señor. O Senhor está aqui Aleluya. não. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cuando lo creen en esta noche. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Más alto. Hay poder en el nombre de Cristo. Levanta tu mano y dígalo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper. Vamos a subirlo el tono un poquito más. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Dígalo conmigo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Dígalo conmigo una vez más. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Oh, dígalo conmigo en esta noche. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Aquí está el Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Sí, para cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, para cadenas, aleluya. Oh, se levanta un ejército. Aquí está este ejército, aquí está ese ejército. Se levanta, levántate ejército, aleluya. Se levanta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cadenas romper, romper, cadenas romper, para cadenas romper. Dígalo conmigo. Se levanta, se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Dígalo una vez más, se levanta.
cadena romper, cadena romper, cadena romper, para cadena romper. Oh, en esta noche, dígalo, oigo, aleluya, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo cadenas, sí, óigalo caer en esta noche. Levanta tus manos, óigalo caer, aleluya. Oigo caerán en esta noche, caerán en esta noche. Sí, aleluya, aleluya, oigo cadena caer, oigo cadena. Dígalo conmigo, oigo cadena, sí. Cadenas caer, caerán, caerán, caerán en esta hora. Oigo cadenas caer. Aleluya. Aquí está el Señor. Aquí está Jesucristo, el que rompe cadenas. El que llena con su espíritu está aquí en esta hora. Aleluya. Sí, sí, Señor. Cadenas caerán, aleluya. Cadenas caerán. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Amén, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 3, hermanos. 2 de Corintios capítulo 3, aleluya. Alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Leemos del verso 4. Nos sale el versículo 4 hasta el verso 6. del versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3. Di 2 Corintios capítulo 3, verso 4 al 6. versículo 4 até 6. Dice así: Está dice assim aqui. y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. E assim, confiança nós temos do de Cristo para com Deus. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Não que nós está competente de nós mesmos para pensar que algo está bem fora de nós mesmos, mas nossa competência está bem de Deus. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quem também é assim nós competente para estar servidora de uma aliança nova, não de letras, sino de Espírito. Porque a letra te mata, mas o Espírito te dá vida. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu presencia llenando este lugar, llenando esta casa y llenando en nuestras vidas, Padre de la gloria. Padre, una vez más, solicitamos, Dios mío, la unción de tu Espíritu para hablar tu palabra. Señor, úngame, dame tu gracia. Dios mío, dame tu dirección. Ayúdame a hablar esta palabra, Dios mío, con toda claridad. Ayúdame a enseñar, Dios mío, bajo la guianza y la unción de tu Espíritu. Que tú te muevas, Dios mío, edificando tu pueblo, haciendo maravillas en el santo nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Uma bocinta. Manteniendo siempre esa alabanza a Dios. Mantener sempre a alabança a Deus. Él vive. Está viva. Aleluya. Continuamos en esta noche Nós siga a noite. con este hermoso seminario. É seminário bonito aqui. Y estamos en el capítulo 2 del libro que han recibido. Nós temos capítulo 2 do book que você ganha.
Y ahí ya hemos empezado a hablar de los dos primeros puntos. E nós começamos a papiar acaba de dois primeiros pontos, não? El título del capítulo 2 O título do capítulo 2 es Misión está missão y Visión. e visão. Y ya hicimos la introducción Já nós fazemos a introdução, y también hemos hecho el párrafo 2.2. também nós passamos para 2.2. Amén. Y hemos hablado sobre lo que es la visión, E nós papiar tocando aqui com a visão, pero también hemos hablado de lo que es la misión. mas também nós papiar tocando aqui com a missão. Amén, hermano. La misión son esos pasos que tomamos A missão está plan que nós dá para lograr la visión. para nós por lograr a visão. Queremos continuar para ganar tiempo Nós quer seguir para ganhar tempo. y vamos al punto Nós 2.3. vamos ponto 2.3. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanza. Aleluya. ¿Qué es la visión y misión del movimiento misionero mundial? Que tem visão e missão do movimento missionário mundial. Amén. Si vamos al libro de San Juan capítulo Se 4, nós vai book de Juan capítulo 4, los versos 34 al 35, versículo 34 para 35, vemos que Jesús tuvo una plática con la mujer samaritana. nós vemos que Jesus tem uma conversação com mulher samaritano. Los discípulos no estaban ahí. A discípula não estava aí não. Fueron a la ciudad a buscar de comer para Jesús. Na vai estar buscando coisas de comer para Jesus. Cuando regresaron vieron que Jesús estaba platicando con una mujer. Da hora na bem back, na miro Jesus está papiando com mulher. Esto les pareció muy raro. Na é coisa que mais estranho. Y todos sabemos lo que sucedió E ahí. nós tudo sabe que passei não. Esta mujer samaritana tuvo un encuentro con el Señor A Jesucristo. mulher samaritana aqui tem um encontro com o Senhor Jesucristo. Pero mientras los discípulos estaban ahí, Pero mientras que o discípulo não estava aí não, y en el capítulo 4, tem capítulo 4, vamos ahí un momento, hermano. nós vai um rato, irmão. Vemos los versículos anteriores al versículo Nós 34, vemos o versículo primeiro, versículo 34, lo que el Señor Jesús expresa. lo qual Jesus está a expressar. Dice ahí, Está bem não? aleluya. Amén. El verso 32, Versículo 32. el 31 primero. É 31 promete. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Mientras tanto o discípulo estava roguei bisando come rabi. Y Jesús les contesta, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mas ela bisanang me tem comida para comer com você não sabe de. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Pensei o discípulo estava bisa outro portar com renda 13 algo de comer pe. Ahora mira lo que le dice el Señor Jesucristo en el verso 34. O que Jesus está bisanando no versículo 34. Él le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ela bisanang me comida está para fazer vontade de Jesus comandar-me e para cumprir com seu trabalho. Amén. ¿Qué es lo que Jesús está expresando aquí? Que Jesus está expressando aqui não? Acuérdense que estamos aquí hablando en esta noche de la visión y la misión. Que Jesus está falando de dia aqui não? Agora que nós estamos papiando a noite de missão e visão. Y si Jesús le dice aquí a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, E se Jesus está discípulo, me comida está para fazer vontade de Deus e acaba com seu trabalho. ¿a qué se refiere? Aqui que te referindo a dia? Amén. La visión. Amén. Na visão. ¿La visión de quién? É visão de quem? De Dios, del Padre, ¿sí o De no? Tata. La visión del Padre. É visão de Tata. Alabanza el nombre del Señor. Amén, hermano. En el libro de Primera de Timoteo, ya vamos a regresar otra vez al capítulo 4. Amém? Lê book de Timoteo. Capítulo, 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Amén. Avanza unos slides. El apóstol Pablo habla ahí de lo que es la visión de Dios. É apóstolo Paulo papinang tocando de visão de Deus. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Essa aqui está bom e aceitável em vista de Deus no Salvador. El verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad. Quem está desejar para tu rende o salvar e chegar no conhecimento de verdade. ¿Cuál es la visión de Dios? Que tem visão de Deus? ¿Ah? Que los hombres se salven. Que tu rende Amém. o salvar. Y si regresamos a San Juan capítulo 4, Se nós vai na Juan capítulo 4, vemos que Jesús les dice nós também Jesus está dizendo que Él vino para cumplir con la voluntad del Padre. que ele vem para cumprir a vontade de Tata. Y ahora el verso 35, Agora é versículo 35. Él dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Você anda dizendo que falta 4 lunas para a cosecha chega. Y aquí os digo, Mira aqui me está dizendo você, alzad vuestros ojos, alça você vonan, mirad los campos, wak ekunukunan, porque ya están blancos para la qué? passou meranda branco para Kiko, Para la siega. para cosechar. Amén. Es como si fuera que Jesús está tomando a los discípulos Da maneira que Jesus está tomando discípulos y los lleva, e está ribanando, como hemos estado hablando del padre de familia, da maneira nossa papia tocando detalhe de família, que tiene una visión. que está tendo visão, Y la visión es que e a visão da Kiko, construir la casa de sus sueños. construir a casa de seu sonho, não. ¿Y qué hace ese padre? E que Tata está assim, Involucra en su visión está involucrado dentro de sua visão, a su esposa sua casa, y a sus hijos. sua chuna. Y aquí vemos E aqui na nossa mira, que es lo mismo lo que hace el a Señor. mesma coisa que Jesus está fazendo. El Señor toma a sus Ele discípulos está tomando seus discípulos, y los lleva a ver e está lá ganhando mira, cuál es la visión del Padre. Kiko tem visão de Tata. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Kiko Tata quer? Y le dice, ustedes dicen que falta 4 meses para que llegue la siega. Também você falta 4 lunas para o tempo de cosecha chega. Pero alcen vuestros ojos, Pero alça você o ovo, não. vean, Mira, comprendan compreender que la hora de la siega y la cosecha ya llegó. que é hora de cosecha e já chega. Amén, hermanos. Jesús los lleva Jesus está ibanando, y les enseña, les muestra está ensinando, está mostrando cuál es la visión. qual é a visão. En el Evangelio según San Mateo capítulo 28, De Mateus 28, el verso 18, lo conocemos muy bien. versículo 18, nós conhecemos o bom. Vemos que Jesús, antes de subir ahí arriba, Jesus promete que ele vai arriba, Él se acercó a sus discípulos, ela hala cerca de seus discípulos. habló con ellos. Ela papia com não. Le digo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ela bisará toda autoridade agora do nami do cielo e riba terra. Y les da una, ¿qué? Está dando Kiko, Un mandato. mandato. Los comisiona. Está comissionando. Les da una Esta es una- misión que hacer. Está dando visão para ¿Y cuál realizar. es? El verso E 19. qual está? Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Você vai estudar na chorando discípulo de mim, batizando em nome de Tata, de Yu e de Espírito Santo. Nota que el Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo les revela el anhelo del Padre, está revelando não é desejo de Tata, la visión de Dios, é visão de Deus. y ahora los comisiona. Agora está comissionando. Les dice, mira, Está bisarang wak. esto es lo que hay que hacer Esse aqui do qual me está assim. para que esa visión se torne Para realidad. a visão é virar realidade. Ustedes tienen que salir Você tem que sair y hacer discípulos a todas las naciones. e as discípulos toda nacional. En San Marcos capítulo 16, Em Marcos 16, el verso 15, versículo 15, Él les dice, está bisarang. id por todo el mundo Vai de inteiro mundo y predicad e evangelio predicar evangelho a toda na criatura. tua criatura. Para que la visión de Dios se haga realidad. Para a visão de Deus virar realidade. Él quiere, aleluya, que todos los hombres sean salvos. É que para tu gente o salvar. Hay que salir, Me este sali. hay que predicar, Me este predicar. hay que hacer discípulos a las naciones. Me este hacer discípulo, é nacional discípulo não. Amén, hermano. Ahora, durante los tiempos que ha pasado, hermano, Pero o tempo não que passa romana. Dios levantó diferentes organizaciones y denominaciones, Deus lá diferentes organizações e denominações y por medio de las cuales Dios trató de alcanzar al mundo. e para meio de não Deus trata de alcançar o mundo. Y el movimiento misionero E o mundial movimento missionário mundial es una de esas da organizaciones. organizações aqui. El pastor George habló el martes O pastor George apapia
miércoles, ya razón, el miércoles sí, Ya un razón. poco sobre esto. un tiquito cantes aquí. Amén. Dios levantó esta obra con un propósito. Dios adelante obra aquí con meta. Hay una visión que se quiere alcanzar. Tem uma visão que guardo alcançar. Y Dios llamó esta obra para ser parte en el cumplimiento de esa visión. Deus chama obra aqui para estar parte, para cumprir que visão é. Amén. En este año todos sabemos De aí aqui nós usar que esta obra va a cumplir 60 años. que obra que tem cumprir 60 anos. En el año De 1963, aí a 1963, Dios llamó a un hombre, Deus chama homem, el reverendo Luis M. Ortiz, reverendo Luiz M. Ortiz. y le encomendó esta gran obra. Ele encargada de obra aqui. Dios le habló claramente. Deus para que é bom claro. No voy a entrar en todos los detalles de eso porque el pastor George habló de eso el miércoles. Vai dar detalhe tudo cena e pastor Jorge para dia já razão é. El Señor le dijo bien claro, levántate de ese muro de lamentación Deus vai ser bom claro, lanta fora de muralha de lamentação é y levanta obra para mí. e lanta obra para mim. El Señor le dijo también, Senhora Vicente também, cumpliendo con el mandato que vimos en San Mateo 28, cumprindo que mandato que nós mira de Mateus 28, que él tenía que ir por los caminos de América que mestre vai via caminho de América y por todo el mundo. e rondo mundo. Y también Dios le dijo E também Deus avisou que esta obra será un refugio para los cristianos en los últimos tiempos. que obra aquilo tem refúgio para cristianos de último tempo. Amén, hermano. Y vemos pues que este hombre de Dios Nós mira que o homem de Deus aqui empezó a trabajar en esa visión de Dios. a começar a trazer a visão de Deus é. Esa visión de Dios vino a ser la visión A visão de Deus é a ser a visão de ese hombre de homem é. y la visión de esta obra que É a quiere visão levantar. de obra aqui. Amén, hermano. Ahí en el libro está un sumario de la historia, Den é boek een samenvatting de história. cómo todo esto ha empezado. Com tudo isso aqui a começar. Cuando para alabar el nombre del Señor. En medio de una reunión de unas pocas personas, No meio de uma reunião de par de pessoas, Dios reveló este nombre. Deus se revela em nome aqui. El Movimiento Misionero Mundial. Movimento Missionário Mundial. Movimiento porque debe haber acción. Movimento para que tem ação. Acción constantemente. Constantemente mas tem ação. Misionero porque tenemos que llegar aún más allá de nuestras fronteras. Missionário para nós mas chegar mais allá de nossa fronteira. Y que no solamente va a ser una obra local, Ele não vai ser somente uma obra local. ahí donde Dios empezó con él, E não caminha Deus a começar com ele. sino que esto se iba a extender Que esse aqui vai extender su mês. hasta las últimas partes de la Tem tierra. a última parte na terra. Y en estos 60 años E de 60 anos aqui, hemos visto nossa mira que esta obra ha estado trabajando que obra aqui está trabalhando en esa visión. de visão é. Ya estamos en más de 80 países. Já não está em mais de 80 países. Estamos, aleluya, prácticamente en todos los continentes. Não está praticamente em todo o continente. Não. Ya no son esas 8 personas que empezaron allá, Já não tem 8 pessoas não que começar dia. sino que ahora la obra ha crecido tanto Agora a obra que se assina tanto, que hay más de 8,000 obreros, que tem mais de 8.000 obreiros, más de 6,000 iglesias Ma- alrededor de todo el mundo. mais de 6.000 igrejas rondo o mundo. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? ¿Por qué? De com? Porque hubo un hombre que entendió la visión. Porque tem homem que entende a visão. Y ese hombre llevó a otros E o homem é arriba outro não, en esa visión. de visão aqui. Caminó con ellos, Ela cana com não. les mostró, Ela mostra não. impartió a ellos Ela duna na não. lo que él ha recibido de Dios. Qual é a receber de Deus. Amén, hermano. Y ahora, eso es lo que Dios ha mostrado, Esse é o qual Deus mostra. no se puede parar. Não pode stop com ele. Hay que continuar en esa visión. Mas te seguir que visão aqui. Bueno, para alabar el nombre del Quando Señor. vai em nome do Senhor. Y con esto voy al punto 2.4. Com isso aqui também é ponto 2.4. ¿Cómo puede el movimiento misionero mundial lograr su visión? Como o movimento missionário mundial logra realizar sua visão. Y aquí hay
una serie de 9 puntos. Y aquí Aquí hay nanti- 5 y hay otro más. Aquí tiene 9 puntos, Amén. 5 y otro más. Gloria al nombre del Señor. Y mediante estos 9 puntos Y para meio de 9 puntos aqui, se puede lograr la visión. pode lograr a visão. Ahora yo les pregunto una vez más. Agora me podemos um dia mais. ¿Cuál es la visión? Qual é a visão? Amén. Alcançar o mundo. Alcanzar el mundo entero. Alcançar o mundo completo. Que las almas lleguen al conocimiento de la verdad. Que a alma não chega para conhecer a verdade, que conhecer de verdade. Como dice Timoteo, que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Maneira Timoteo também diz que Deus quer para tu reino guardo salvar. Amén. Pero dijimos en las clases anteriores, ayer, Pero nós vimos ayer, que para alcanzar nuestra visión, para nós alcançar nossa visão, ¿qué debe haber? que começa a ter Misión. missão. Amén. Y estos puntos que están E aquí, o ponto não está aqui não, aleluya, son la misión. está missionando. Son las diferentes metas Está diferente meta não. que se está haciendo Eu guardo assim para lograr la visión. para lograr a visão. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? ¿Y cuáles son? E 40. Lo que estamos haciendo en esta noche. Lo qual nós fazendo a noite, Preparar líderes. preparar líder não. Enviar misioneros. Manda missioneiro não. Ayudando a obreros nacionales e internacionales. Ajudando o obreiro nacional e internacional. Pagando locales de culto. Pagar local de serviço. Ayudando con la construcción de templos. Ajudando com construção de templo não. Organizar cursos bíblicos. Organizar curso de Bíblia. Organizar campañas con fraternidades, convenciones y congresos. Organizar campanha, convenção, congresso, confraternidade e campanha não. Levantar obras jurídicamente. Planta obra jurídicamente. Supervisar la obra. Supervisar a obra. Todas estas cosas Tudo costas aqui son las metas é meta não. para lograr la Para visión. lograr a visão. Bendito sea el nombre del Señor. Ninguno de estos 9 aspectos que hemos mencionado Nenhum de 9 aspectos que nós mencionar aqui es la visión. tá a visão. Amén, hermano. Es más bien la misión. Mas nada é missão. ¿Qué vamos a hacer para lograr? O que nós também fazemos para Essa lograr visão. a visão aqui? Amén. Acuérdense que la misión es el proceso para realizar la visión que está delante. Amém? A missão. Amén. A missão está em processo para realizar a visão que está delante. Y acuérdense que para lograr la misión E para lograr a missão, se puede tener diferentes, o sea, para lograr la visión para lograr a visão, se puede tener diferentes misiones. portem diferentes missões. Amén. Y todo esto son E misiones todas essas missões para lograr la visión. para lograr a visão. Ayer dijimos Ayer nos avisa que muchas veces mucha gente que hopi gente se cree estancado en la misión nada que estancar de missão. y hacen de la misión la visión. E nada ser missão, visão. Amén. Tenemos que recordar que la misión es el trayecto Nós me recorda que missão tem trajeto para llegar a la visión. para chegar na visão. Pues ninguno de estos puntos Pois num ponto aqui no es la visión. não tem visão. Amén, hermano. O sea que no podemos quedarnos estancados Pois nós não podemos estancar en ninguno de esos puntos. nenhum ponto aqui. Por ejemplo, ahorita estamos preparando estos cursos para líderes, Algo que nós estamos preparando curso aqui para liderar. pero eso no se queda así. Pero se te queda ¿O não. no? ¿O no, hermano? ¿Por qué se está preparando De líderes? conta preparando liderar. Dime usted. Me sabe? ¿Ah? Amén. É a base de obra. Porque queremos llegar a la visión. Pastor, nós que chega na visão. Más allá, Mas allá, llegando a las almas, chega na alma não. hasta las últimas partes de la É tierra. a última parte de terra. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Agora para em nome do Senhor. Aleluya. Pusimos ahí, Nós botei não. vaya el slide anterior, Vai slide back. ayudando con la construcción de templos, o en otras palabras, construir templos. Construir templo não. Amén. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Este é o que nós fazemos aqui não. Pero ¿esa es la visión? Essa é a visão? No. Não. Es la misión. Essa é a missão. Aleluya.
El templo es necesario. Templo é necessário. El templo es un implemento importante en la realización de la visión. É algo importante para realizar visão. Porque la iglesia necesita donde venir a congregar y recibir enseñanza, la palabra, instrucción. A sua igreja é um lugar que a gente vem para congregar, para receber palavra e receber instrução. Pero ¿qué hace muchas iglesias? Pero que outra igreja está assim? Que como ya tiene un templo, Ora, já não tem um templo, se concentra nada más en eso. nada concentrar solamente em isso. Amén, hermano. Y usted ve hoy en día E também na vendia, que hay una competencia. tem uma competência. ¿Quién tiene el templo más bonito? Quem tem templo de mais ¿Sí bonita? o no, hermano? ¿Sí o no? Y usted ve a la gente invirtiendo Los diremos está invertir, no lo necesario para el templo, não é o qual é necessário para o templo, sino cosas exageradas. mas custa exagerar. Puro lujo nada más. Solamente lujo. ¿Por qué? De com. Porque hicieron de la misión Na a missão, la visión. assim é visão. Amén. El templo no es la visión. O templo não tem visão. Aleluya. Es el método que usamos para instruir la gente. Donde la iglesia llega a buscar a Dios. O método que nós estamos usando para instruir gente, que a igreja vem para buscar Deus. Aquí Dios nos habla, aquí nos llena de su espíritu. Aqui Deus está para conosco e nós de seu espírito. ¿Pero para qué? Pero para Kiko, Para cumplir con la visión. cumpre que é visão. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Amén, hermano. Aleluya. Pues esa es la visión del movimiento misionero Essa é a mundial. visão do movimento missionário mundial. Pero para hacerlo un poco más personal, Pero para ser um pouco mais personal, vamos al siguiente slide. nós vamos no seguinte slide. ¿Qué es la visión de la iglesia del movimiento misionero mundial aquí en esta Aqui tem a isla? visão do movimento missionário mundial na isla aqui. Amén. Y yo les pregunto a ustedes, Da pontramos ¿qué es la visión de esta obra en este que lugar? tem a visão de obra de lugar aqui. Alcanzar a Bonaire para Cristo. Alcançar boneiro para Cristo. Amén. Y como pusimos ahí, sacudir esta isla Sacudir a isla aqui. con el poder de la O palabra. poder da palavra. Que la gente sepa que hay un Dios vivo. Que cada pessoa sabe que tem um Deus vivo. Hay un pueblo que sirve a ese Dios Tem um vivo. povo que serve Deus vivo aqui. Hay un pueblo que está viviendo en santidad. Tem um povo que Aleluya. está vivendo em santidade. Hay un pueblo que conoce a Cristo de Tem verdad. um povo que conhece Cristo de Bendito verdade. sea el nombre del Señor. Esa es la visión de la iglesia aquí en Bonaire. Essa é a visão de igreja aqui na Bonaire. Alcanzar esta isla. Alcançar a isla aqui. Bueno, para alabar el nombre del Señor. Aleluya. Y yo le hago una pregunta. E me dá uma pergunta. ¿Lo hemos logrado? Não se logré? ¿Ah? Ainda não. En parte. Parte. Amén, hermano. En parte. Parte. ¿Usted está aquí? Botar aqui não? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dios lo salvó dónde? Deus salvava na onda. ¿En la China? Na China, ¿En Japón? a Japão, No, aquí en Bonaire. aqui na Bonaire. Bueno, para alabar el nombre del Señor. O sea, aleluya. Esa visión se está cumpliendo. Pois é visão e está cumprindo. Estamos alcanzando este pueblo, Nós está alcançando o povo aqui. pero no estamos completos. Mas nós estamos completo. Amén, hermano. Aleluya. O sea, que hay que continuar Pois, mas se continuar, en esa visión. de visão aqui. Pero ¿cómo yo continúo en esa visión? Pero como você vai seguir de visão aqui? ¿Ah? Llevando la palabra, pero ¿qué más? E ver palavra, pero aqui com mais. Vayamos otra vez al slide primero. Vai no slide para mim? Haciendo estas cosas, entre otros. Haciendo coisa aqui, entre ¿O no? outros. ¿O no? Preparar líderes. Preparar líderes. Amén. Ayudando, aleluya. Ajudando, Fortaleciéndolos, guiando. fortalecendo, Amén. El otro slide. guiando. Amén. Organizar cursos bíblicos. Organizar curso de Bíblia. Hacer campañas. Hacer campanha. Con Com fraternidades. fraternidade, não. Todo eso se está haciendo con un propósito. Tudo é coisa de orar assim com meta. Para alcanzar a Bonaire. Para alcançar Bonaire. Bueno, para alabar el nombre del Señor. Para o nome do Senhor. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. El otro punto que tenemos ahí es É outro ponto que nós temos em Antá. que
Nosotros creemos que la obra del Bonaire es parte del movimiento misionero mundial. Nós queremos que a obra de Bonaire está parte do movimento missionário mundial. Y como que es parte del movimiento misionero mundial, E como que é parte do movimento missionário mundial, es una obra misionera. é obra missionária também. Amén. Es más, Mais ainda, el pastor es misionero. é pastor da missionário. El pastor no es de aquí, O pastor não está de aqui não. es de aquí cerquita, Ele é de aqui cerca, pero no es de aquí. pero não está de aqui não. Amén, hermano. Salió de allá y vino aquí Ele saiu foi já é bem aqui não. para preparar a otros, Para preparar outro não. para que otros vayan. Para outro não por baixo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues la vista de esta congregación no solamente es local, Pues é vista de congregação aqui, não somente local. estamos haciendo como dice el Señor, Nós está fazendo de maneira que o Senhor avisa. alzad vuestros ojos Alça o não. y mirad los campos. E o vaque conuco não. Y aquí de esta isla De isla aqui, se está levantando la cabeza é cabeça do Orulantá. y estamos viendo fuera de las fronteras, E nós vamos mais allá de fronteira não. fuera de las fronteras de Bonaire. Mais allá de fronteira de Bonaire. Y no me refiero a Klein Bonaire, E me referir a Bonaire chiquito, para Klein Bonaire. porque no vamos allá a predicar a los cabritos y las cabras. Nós não vamos a predicar cabrito. Estamos hablando, aleluya, de los otros países Nós alrededor, estamos aprendendo outro país não rondou. De del nós. resto de las islas del Caribe. Outra isla não de Caribe. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Usted está aquí en esta noche, Está aqui não a noite. pero usted tiene que entender Pero eu tenho que compreender que la visión que tenemos aquí que a visão que nós temos aqui não. no es solamente para aquí. Não está solamente para aqui não. ¿Cuándo para alabar al Señor? Se está viendo a otras Está fronteras. basic que vai outra fronteira não. Queremos entrar a otros Nós lugares. queremos entrar a outro lugar não. Por eso esta misión, Está pensando visão aqui. por eso se está preparando Está pensando líderes preparando líder não. para cumplir con la visión. Cumpre que visão. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Que cuando hay una necesidad por allá Ora tu necessidade aí a banda não. y que se oiga por allá, E se escute a banda não. pasa Macedonia y ayúdanos. Passa Macedônia e ajuda-nos. Pasa San Martín y ayúdanos. Passa Saint Martin e ajuda-nos. Pasa Barbados y ayúdanos. Passa Barbados e ajuda-nos. Puede haber gente aquí Viende aqui não. para cumplir con esa visión. Cumpre que visão aqui. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Quanto para alabar Senhor. Amén, hermano. Aleluya. No es solamente aquí. Não é solamente aqui não. Amén. El Caribe Caribe. es nuestra área de enfoque A también. nossa área de enfoque também. Amén, hermano. Aleluya. Pero sin perder de vista Pero sem perder fora de vista lo que Dios quiere hacer aún también fuera del área de Caribe. o que Deus quer fazer ainda também para fora de Caribe. Porque como dijo el pastor George el miércoles, O pastor Jorge Bisa já razão. que el que llama es Dios. É um que llama a Deus. El que llama es Dios. É um que llama a Deus. Y quizás Dios puede llamar a alguien aquí, Portanto, Deus pode chamar ele de aqui não. no para una isla de Caribe. Não para uma isla de Caribe. Dios llama a alguien aquí Deus chama ele aqui não. y lo manda para allá, para Asia. Ele está mandando aí na Ásia. ¿Sí o no? Nadie dice amén. Vende bisa amém. ¿Cuántos dicen amén aquí, Señor? Quando bisa estamos aqui, Senhor. Vale para alabar al Señor, Para aleluya. alabar, Senhor. Amén, hermano. Pues usted tiene que entender Pois eu tenho que compreender que no está en una iglesia, que que no está en una iglesia, não está uma que igreja. no está en una iglesia con una visión local Que não solamente, está a igreja não tem visão local solamente. sino aún más allá de las fronteras. Pero mais Amén. allá de sua fronteira não. Bendito sea el nombre del Señor. El punto 2.4, Ponto 2.4, la estructura del movimiento misionero mundial. 2.5. 2.5, perdón. Estrutura do movimento missionário mundial. Amén. Não, 2.6. 1.6, sí. 2.6. Amén. Amén. Oh, no salió. O espanhol tem 2.4. No, no. Tá bom? 2.6. Aleluya. ¿Los demás no salen? Ah, va uno por uno. ¿Está ahí un poco? Ok. Gloria al nombre del Señor. El movimiento misionero mundial tiene su sede ahí en Puerto Rico. Amén. É sede do movimento missionário mundial está na Puerto Rico. Y consiste en una junta de oficiales Está consistindo de postura de oficial a nivel internacional. a nível internacional.
hay una junta de oficiales Die een bestuur die officieel lang, internacional. internationaal. Ellos tienen como meta Dan die como meta, organizar la obra, organizar obra, vigilar para el bienestar, el avance de la obra vigilar para el bienestar y avance de obra a nivel a internacional. nivel internacional. Amén. Pero no solamente hay eso. No solamente ese ahí, Amén. En cada país donde la obra ha crecido, en cada país que la obra crece, se organiza también una junta de oficiales nacional. está organizado un bestuur oficial lang nacional. Por ejemplo, en Colombia, Por ejemplo, la Colombia, Perú, Ecuador Ecuador, y diferentes otros países diferentes más. otros países lang más. O sea que hay una junta internacional, Pero es un bestuur internacional, pero hay una junta nacional en ciertos países. pero tiene un junta nacional de cierto país lang. Y esa junta Bestuur ahí, está bajo la supervisión de un supervisor. está bajo de supervisión de un supervisor. Amén, hermano. Ese supervisor es como el presidente de esa junta nacional. El supervisor de manera presidente del bestuur nacional. Y él tiene sus Y él responsabilidades. tiene su responsabilidad lang. Él tiene que organizar y vigilar Él tiene que organizar y vigilar la obra en ese país. la obra del país ahí. Por ejemplo, si es Perú, Por ejemplo, si está Perú, tiene que vigilar por la buena marcha él tiene que vigilar para el buen avance, adelanto del país. del de país Perú. Perú. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Pero también Pero también, él no lo hace solo. Él hace Si eso solo. usted se da cuenta se va a realizar que ninguno de estos trabajos es hecho por una sola persona. con ningún de trabajo que todo realizado de una persona sola. Amén, hermano. Aleluya. Y esto es muy importante porque es importante vamos a para ver más adelante nos mira más adelante que el líder, que el líder el que quiere ser líder, es uno que está líder, tiene que tener ciertas él capacidades tiene cierta capacidad, porque va a atender con personas, para você atender com gente, va a guiar personas. vai guiar gente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el supervisor Pues esse supervisor tiene bajo su encargo vai dirigir a presbíteros. presbítero não. Muchas veces el país se divide en zonas O país todo dividido em zona não. y cada zona tiene su E presbítero. cada zona tem seu presbítero. Amén. Alabanza al Señor. ¿Y qué es la tarea de ese E presbítero? que tarefa de presbítero aqui? Ver para el avance, el desarrollo, el bienestar de su zona. Então vigilar para avance e bem-estar de sua zona. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y debajo de ese presbítero, E balde presbítero, ¿qué es lo que hay? que tem? Los pastores. É pastor não. Los pastores de diferentes É iglesias. pastor em diferente igreja não. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ah, ¿y qué tienen que hacer esos pastores? E que pastor tem que fazer? Vigilar por su iglesia. Vigilar para sua igreja. Ver el avance, el desarrollo É avance e desenvolvimento y el bienestar de su e o iglesia. bem-estar de sua igreja. Y no podemos olvidar el punto importante, E não se pode olvidar ponto importante, que en cada uno de estos, ¿cómo yo digo? Schakel, Aleluya. schakel. ¿En español? Em cada, Pues en cada uno de estos puntos, de cada de nível Decirlo aqui, así. ponto aqui, amén, todos deben trabajar tur me se traja hacia la visión. direção de visão. Amén, hermanos. Aleluya. Acuérdense Corda, que hay una visión para todos. eu tenho visão para tur. Amén, hermano. Y todos tienen que trabajar E na tur tem que tra enfocado en esa visión. enfocar de visão aqui. Puede ser que cada uno use diferentes formas para alcanzarlo, Cada por usar portar diferente forma para lograr, pero todo tiene que estar enfocado en la misma visión. pero tur me está enfocado em mesma visão. Amén. Pues el pastor está ahí, E pastor tem pero tiene que estar enfocando sobre la visión. ele me está enfocado riba visão. Entonces el pastor prepara en sus congregaciones Pues el pastor prepara em sua congregação líderes. lideran. Amén, hermano.
¿Y los líderes qué tienen que hacer? E líder aqui não quase. Enfocarse en la Não focar en la misma visión. é mesmo missão. Ahora, dése cuenta, Me reparar, cada uno tiene un área de trabajo cada tem área de trabalho, o un área de responsabilidad ou área de responsabilidade más grande. mais grande. Amén. Los que tienen más responsabilidad es la Junta de Oficiales Então, tem Internacional. mais responsabilidade Sí é ou o não? Estúdio Oficial Internacional. Aleluya. Pero todos, desde los líderes hasta la Junta de Oficiales, Pero o tour foi líder do Estúdio Oficial. todos deben estar enfocados en la misma visión. O tour está enfocado na mesma visão. Vamos para alabar el nombre del Señor. Y después vienen los creyentes. Depois também é crente, né? Amén, hermano. El pastor tiene líderes en la iglesia porque no todo el mundo va a ser líder. O pastor tem líder na igreja, pastor Manuel Turreno está ser líder. Amén. Si la congregación es de 100 personas Se a congregação de 100 pessoas, y todos los 100 son líderes, e se não tour 100 líder, amén, es imposible. é impossível. Pero hay líderes. Pero tem líder, né? Entonces esos líderes van a ayudar al pastor Pois o líder é de ajudar o pastor. a hacer qué? Assim, Kiko, Cumplir la visión. complique a visão. Amén, hermano. Amén, hermano. Por eso es muy importante Isso é roupa importante. que cada uno entienda O cara compreender cuál es la visión. qual é a visão. ¿Qué es, en este caso, porque en este caso estamos hablando del liderato, Aqui está de caso, aqui tem caso com o papel de liderazgo. ¿qué es la visión de mi pastor? Kiko tem visão de meu pastor. ¿Qué es lo que mi pastor quiere lograr? Kiko, meu pastor, que logra. Amén, hermano. Y ahí entonces yo puedo trabajar con él. E ora me potrá junto com ele. Amén. Y hacer esa obra. E assim obra aqui. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Pues vemos que en esta estructura, Pessoas têm a estrutura aqui. vemos que hay una organización de personas Nós temos uma organização de gente en una escala ordenada, de uma maneira ordenada, pero subordinante. pero boa autoridade. Amén. Amén, hermano. El uno se sujeta a la autoridad del otro. É junta sujeitar su mesma autoridade de outro. Amén. Los líderes a los creyentes a los líderes a los pastores al presbítero, los presbíteros al supervisor y así. É crente no Amém. líder no pastor, Bendito pastor no sea el nombre del Señor. presbítero no Amén, supervisor, hermano. é supervisor no oficial. Ahora hay gente que dice que esto es una cosa Agora tem gente que diz que é coisa que está humana, um coisa humano. que eso no existe en la Biblia. Coisa que não tem que existir em Bíblia. Pero yo te voy a demostrar que sí existe en Pero la sim Biblia. demonstrava que você tem que existir em Bíblia. Vamos al libro de Tito. Van na book de Tito. Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1. Mira lo que dice el texto. O que texto da Bíblia? Por esta causa te dejé en Creta Para motivo aqui me alagava na Creta. para que corrigiesen los deficientes Para regrar o que te falta. y estableciese ancianos en cada ciudad, E nombrar anciano na tua estado. así como yo te mandé. Maneira me a ordenava. Amén, hermano. Si llevamos esto Se nós al cuadro que vimos anteriormente, podemos aqui de quadro com o qual nós mira para mim, podemos decir aquí, nós podemos pensar aqui não, usando estos términos, usando o término na aqui, a palavra na aquí aqui. Pablo está hablando a quién? Aqui não Pablo papel com quem? A Tito. Com Tito. Amén. O sea, podemos tomar este ejemplo Nós podemos tomar exemplo del aqui cuadro que acabamos de presentar de quadro que nós acabamos de apresentar. y decir como si fuera que Pablo es el supervisor, Maneira Pablo de supervisor, Tito es el presbítero Tito de presbítero y los ancianos e anciano não. que Pablo le mandó que estableciese en cada Que ciudad Pablo mandou para ordenar em cada cidade. son los pastores de la iglesia. De pastor na igreja. Amén, hermano. Aleluya. Es un orden bíblico. Então, ordem de Bíblia. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Para 2 Timoteo capítulo 2. Verso 2. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, E costam como atender de mim
Voor die met den presença de outro testigo, Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. confiança que na Roma dan fiel, que não está capaz para ensinar outro ainda Vemos otra também. vez lo mismo. Nós temos a mesma coisa. Pablo Mandó a Timoteo. amanda Timoteo Tiene que poner otros. mas você botar outro não. No cualquiera. Não qualquer ende. Gente capaz. Ele é capaz. Gente idóneo. Gente que está por trás com ele. Gente que son preparados. Gente que está preparado. ¿Y quién los iba a preparar? E quem te prepara não? En este caso, De caso aqui. Timoteo. Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Seguimos al siguiente slide. ¿Cuál es el área de trabajo de la iglesia de Bonaire? Qual é a área de trabalho da igreja de Bonaire? El área a la cual la iglesia de Bonaire pertenece es el área de Caribe. Bonaire pertence à área de Caribe. Hasta el año 2012, Bonaire y Aruba dieron un aporte muy significativo en el desarrollo, crecimiento y madurez de las obras en Guyana Inglesa, Surinam y Guyana Francesa. Em 2012, Bonaire Aruba ha dado aporte significativo de desenvolvimento, crescimento e madurez de obra na Guyana Inglesa, Amén. Surinam e Guyana Francesa. Pues la área pertenece al área de Caribe. Pessoas que pertencem à área de Caribe. Hemos estado algunos años atrás yendo a la Guyana Inglesa, Surinam y a la Guyana Francesa. Alguns anos atrás, nós trabalhamos Guyana Inglesa, Surinam e Guyana Francesa. Y hemos ido no solamente para hacer campañas, Nós não vamos somente para essa campanha, não, sino también a dar estos cursos. para dar curso aqui. Amén, hermano. Para preparar los hermanos también Preparar o humano também. para ese trabajo. Para trabalhar aí. Amén. Pero ¿de dónde salió? Pero de onde ela sale? ¿De dónde salió las personas? Onde a pessoa não sale? De aqui. De aqui não. Amén, hermano. Se proyecta Está proyectado a otro lugar. na Amén. outro lugar. Não. Aleluya. El otro slide. La visión y misión personal de cada É líder. visão e missão personal de cada líder. Amén. Aleluya. Hasta ahora hemos estado analizando la visión y la misión de la obra en nivel internacional. Tem que nós estamos aqui é visão e missão de obra a nível nacional. También vimos la visión y la misión de la iglesia acá en la isla de Nós temos Bonaire. missão e visão de igreja aqui na Bonaire. Pero también es importante que cada líder sepa É importante para cada líder saber cuál es su visión y misión personal en esta obra. qual é a sua missão e visão personal de obra aqui. Amén. Y para eso es muy importante hacerse unas preguntas. E para isso aqui é importante para você mês alguma pergunta. ¿Cómo usted se ve a sí mismo? Como você mira mês? Usado por Dios Guarda usado de Deus por medio de esta obra. para meio de obra aqui. Amén, hermano. Nota bien que aquí, Vaca que não, en esta visión y misión, de missão e visão De cada aqui, líder. de cada líder. hay una visión y misión que tiene que ver con qué? Tem uma missão e visão que tem a ver com Con la obra. a obra. ¿Sí o no? Pero también dice ahí, También ¿qué te- son tus planes familiares Que tem plano familiar para el futuro? para futuro. Amén, hermano. Porque, hermano, Sobre humano, la familia también es importante. sua família também é importante. ¿Sí o no? Moisés salió a cumplir la voluntad de Dios. Moisés sale para cumprir a vontade de Deus. Moisés era un hombre casado. Moisés é um homem casado. ¿Estaba casado con quién? Estava casado com quem? Con Séfora. Séfora. Amén, hermano. Cuando Moisés salió a hacer la obra, Para Moisés sale para fazer obra, dejó a su esposa ela casou casar con su suegro, com seu suegro, con Jetro, com Jetro. y fue, entró a Egipto, Ela vai dentro de Egipto, sacó el pueblo de ahí. ela saque o povo foi Dinam. Y mientras ellos iban por el desierto, Mientras andava trabalhando no deserto, llegó un momento cada momento, que vino Jetro a visitarlo. Jetro vem visitar. Y Jetro no vino solo. E Jetro não vem só. Jetro le trajo la esposa. Jetro vai casar. Amén, hermano. Jetro le dijo, Jetro avisei, estás bien que estás realizando la obra, bom como está sendo obra, pero aquí tú tienes tu mujer también. pero aqui não está bom mulher também. ¿Cuándo puede alabar el nombre del Señor? Quizá Moisés pensó, me escapé. Botar Moisés pensa, mas capa, Pero Jetro se lo trajo. pero Jetro trece. Amén, hermano.
Aleluya. Y por eso el líder también tiene que tener planes Entonces, el líder familiares para el futuro. planan para su familia, para el futuro. ¿Sí o no, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y tiene que estar pensando, Pensa ¿cómo voy a realizar esos planes? como de realizar el plan aquí. Tanto la de la obra de Dios, Teniendo en cuenta que es una obra de Dios, pero también los familiares. pero son de familia también. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Se ha visto que muchas veces ha sucedido O bebia pasa, que ha habido descuido no tiene descuido en el asunto familiar. de un asunto de Que familia. la persona se dedicó a la obra, La persona dedica su mes de obra con todo su corazón, con entero toda su alma. con entero su corazón, entero su alma, Y se descuidó la y familia. la descuida de familia. El líder tiene que tener también un plan para su familia. El líder me también un plan para su familia. Amén, hermano. Porque necesitamos también que nuestra familia camine con Se nos nosotros meter también para nuestra familia, cana con nos. en esta visión. De misión aquí. ¿Cuándo para alabar al Señor? Aleluya. Gloria al Señor. Pues nuestro futuro es de suma importancia. Pues nuestro futuro es más importante. Amén. Y es bueno determinar nuestro futuro desde una edad joven. La bomba nos determina nuestro futuro fue ahora no está young. Oiga, usted que es joven ahora, A poco está young ahora aquí. piense en su futuro. Pensar en el futuro. Muchos que están aquí quizás, O pico está aquí nada importa. como estaban en el mundo, Mañana estaba del mundo. no pensaron en su futuro. No pensa en el futuro. Vivieron la vida loca, No vive vida de loco. ¿o no? Y ahora se dieron cuenta que ellos pudieron haber usado su tiempo en cosas mucho mejor. Y ahora está realizar que no puedo usar el tiempo de costa mucho más mejor. Usted que es joven, A poco está joven. aproveche ahora. Aprovecha agora. Piense en mañana. Pensar en mañana. Piense en el futuro. Pensar en el futuro. ¿Cuándo para alabar el nombre del Señor? Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Por eso, para determinar esto, Para determinar eso la aquí, persona debe pasar por un periodo de preparación. la persona me se pasa por un periodo de preparación. Una preparación físico, Una preparación físico, pero también pero mental. también mental. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermano. Vamos para avanzar un poco. Va ahí adelante, para avanzar. Aleluya. Vamos al punto, un poco más adelante. Cristo vive. Amén. Sí, vamos a llegar ahí. Gloria al nombre del Señor. Hablando del futuro, cuando estás trabajando Vuelvo trabajando. sobre tu futuro, debes tener en vista tu capacidad Vuelvo trabajando en el futuro, vamos a tener cuenta con boa capacidad. y cuáles son los medios que tienes a tu disposición. Que tem meio não que você tem a boa disposição. ¿Qué quieres lograr en el futuro? Que você quer lograr no futuro. ¿Y en qué fase te encuentras ahora? E de que fase botar agora aqui. ¿Y qué tengo que hacer para lograr E que mis planes? tenho que fazer para realizar meu plano. Amén, hermano. Y para esto hay que hacer las preparaciones ahora. E para isso aqui, me se preparação agora. Amén. Analizar estrategia, Analisar estratégia, não? trabajar sobre los aspectos de tu sueño. Trazer aspecto de você. Tienes que tener un plan Plan. y una ambición para llegar Y- al producto final deseado. E missão para chegar, visão para chegar ao produto ao final que você desejar. David tenía un deseo. Davi tem desejo. ¿Y el deseo era qué? E desejo estava da Kiko. Levantar una casa para el Para Señor. casa para o Senhor. Amén, hermano. Él no lo puso a hacer. Él no lo pudo hacer. Ele não por hacer. Pero él hizo los preparativos. Pero as tuas preparativas, não? Era preparar tuas coisas. Su hijo lo edificó. Isso you a trae casa. Pero él hizo los Pero preparativos. é a preparar tuas coisas. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Pues uno debe trabajar Personalmente, trabalhar sobre su propio desarrollo. sobre seu próprio desenvolvimento. Usted lo tiene que hacer. Usted lo tiene que hacer. Você tem que fazer. El pastor está ahí O pastor tem não para guiar, para guiar, para impartirte para lo que necesitas. do nabo lo que você mester, Pero usted tiene que estar abierto para eso. pero ao mester abrir pensar aqui. Amén. Vamos al otro punto, la pirámide de Maslow. Vane- Eso lo pasamos al pastor George. Pirâmide de Maslow. Amém, irmã? Pirâmide de Maslow está psicólogo.
Maslow era un psicólogo. Esse psicólogo estudia comportamento do ser humano. Los psicólogos estudian el comportamiento del ser humano. E ele vem com estudio aqui que é muito popular. Y vino con este estudio que es muy popular. Hierarquia de motivação. La jerarquía de motivaciones. Amém? E ele vem com pirâmide aqui Y vino con este pirámide. que está encerrar sua teoria. Y esto es ser la teoría de él. Ele pensa que o ser humano tem necessidade na vida. Amém? Y él dice que el ser humano tiene necesidades en su vida. Nós todos temos necessidade. Todos tenemos necesidades. Tem diferentes níveis de necessidade. Y hay diferente nivel de necesidad. Amém? Alabança ao Senhor. E de energia, de pirâmide aqui, Y en esta pirámide, está ela visualizar. él visualizó Amém? Ela visualizar necessidade aqui. estas necesidades. Esta visa, essa aqui é a parte mais boa. Él dice que esta es la parte más baja, Amém? É parte de fisiologia. la parte de fisiología. Essa aqui é a parte mais alto. Y esta es la parte más alta. Na estudia ser humano, Estudiaron al ser humano esta visa tu rende que logra chegar aqui não. y dice que todo el mundo quiere lograr llegar ahí. Pero não pode chegar aqui não se saque não te cumprir. Pero no puede llegar ahí si antes no cumpla con el otro. E não pode chegar aqui não se promessa aqui te cumprir. Y no puede llegar aquí si no llega aquí primero. Amém? Meus coisas, não pode chegar aqui não se saque não te Y cumprir. tampoco lo puede llegar aquí si no cumpla con esto primero. Amém? E esta visa, que parte mais boa, Y él dice que la parte más baja, tem necessidade tão básico que o ser humano tem. que esas son las necesidades básicas que tiene el ser humano. Amém? Nós vamos por jalar roceia. Tenemos que poder respirar. Amém, irmão? Se vamos para a roceia, Si no puedes respirar, você nem sequer pensa para vir à igreja, ou não? no piensas en venir a la iglesia. Alabança ao Senhor. Amém, irmão? Comida. Alimento. Amém? Tu tens que comer cada dia, porque passa hambre. Todos los que queremos comer todos los días, no queremos pasar hambre. Lugar que você sossegar, dormir. Un lugar de descanso y dormir. Sexo, pessoa que está casada. El sexo para los que están casados. Amém, irmão? Nós temos necessidade tão básica de nossa vida. Tenemos necesidades básicas de nuestra vida. Se você tem hambre, Si tienes hambre, e me sabe, pero irmã Lina, y yo te digo, hermana Lina, de como não te segurar os móveis na minha casa? ¿por qué no aseguras las muebles de tu casa? Segurar móvel. La hermana me va a decir, asegurar los E tem 2 muebles. dias sem comer. Yo tengo 2 días sin comer. Lá não arte móvel na inuma. Que roben los muebles. Ou não? ¿O no? Bom, te pensa, Rebecos, na esse, você tem necessidade básica assim, na. No piensas en lo otro si tienes una necesidad básica. Amém, irmão? Amén, hermano. Alabança ao Senhor. Bom, te pensa em comprar casa. No piensas en comprar una casa Tu não corta a água e era, você não sabe pagar água. si ayer te cortaron el agua. Mas tem o próprio caso, irmão. Y uno dice, tienes que tener tu propia casa. Vai por a banheira. Uno dice, pero yo no puedo ni bañarme. Digo, ¿Por qué? não corta minha água, não tem sempre para pagar água. Que casa não está para pedir? Me cortaron el agua y tú me hablas de casa. ¿Qué me estás hablando de casa? Amém, irmão? Amén. Tanto tem necessidade tão básica que não guardo cumprir. Mientras que las necesidades básicas no son cumplidas Bueno, o satisfechas, Pensa no seguinte nível. no piensas en el siguiente nivel. Esse é nível de fisiologia. Es el nivel de fisiología. É nível de massa bom. Es el nivel más bajo. Seguinte. El siguiente. E você não pensa na final se Maslow tem razão sim ou Y não. ustedes me van a decir al final si Maslow tenía razón, sí o no. Ora, é nível básico de cumprir. Cuando se cumple con el nivel básico, Botar cama, ya tienes botar cama, come, puedes comer, botar bebe, puedes beber, botar uma família. tienes tu E familia. agora você pensa de 2 níveis. Entonces vas a pensar en el segundo nivel, É segurança física. la seguridad física. Amém, irmão? Amén. Você nem sequer paga seguro No pagas un seguro de salud, de médico, médico, no pagas un seguro médico se você não tem para comer, não. si no tiene con qué comer. Pero se você virar mal agora, irmão, Pero usted dice, ¿y si me enfermo y qué? agora me está aqui te passa. Entonces yo voy a ver qué voy a hacer. Não, irmão. ¿O no? Você é básico, mas não tem. Porque no tienes lo básico. E você pensa no isso mais alto. Y no vas a pensar en el nivel más alto. Agora você é básico, Cuando tienes lo básico, agora você vem em nível de segurança. entras al nivel de seguridad. Amém, irmão? Amén. Você pensa na boa saúde, Piensa en tu salud. me tem suficiente segurança. Tengo suficiente seguridad. Você pensa para ter um carro, Piensa en una casa, portar um auto. un carro, Amém, boa segurança física, tu seguridad física, um trabalho. un trabajo. Alabança ao Senhor.
Deve tu sacrament de pensar Vas a pensar en todo eso no momento que você come, bebe, cuando dorme, ya banha. puedes comer, dormir. Amém, irmão? Aleluya. E agora você tem o nível de 12 de segurança aqui. Y cuando estás en este segundo nivel de seguridad E você cumpre com ele. y lo cumples, Agora você pensa de 3 níveis. ahora vas a pensar en el tercer nivel, Que está afiliação. que es afiliación, Amém? Amistad, afecto. amistad, afecto. E já você começar a profilar o mês. Empiezas a profilarte. Você tem grupo não que você vai cerca de. Tienes grupos que vas a visitar. E te bebe coffee com o grupo de trabalho. Yo voy a tomar café con el grupo de trabajo. Amém, irmão? Amén. Deus está nível mais alto. Es un nivel más alto. Como está apreciar para a gente apreciar o qual que você tem a fazer. Que aprecia, que la gente aprecia lo que tienes y haces. Você tem amistad não. Tienes amistades. Amém? A que você prosperar. Ahora que prosperas, E não te chamamos Don George. te llaman Don Jorge. Na Colômbia, Don para que eu não sou Don. En Colombia me llamaban así. Yo decía, yo no soy Pero- don ningún don. É normal aí, amém? Ahí es normal. Si tiene dinero o no tiene dinero, eres Don George. Si tienes dinero o no, me Amén. llaman Don George. Siguiente fase. Ahora Siguiente la fase. fase aquí. Cuando estás listo con esta fase, Ahora fase de autorreconocimiento, confianza, Vas- respeto. en la fase de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, Éxito. éxito. Amén. Porque puede reconocer por lo cual como está. Quiere que la gente te reconozca por lo cual tú eres. Alabanza al Señor. Aleluya. Amén. Você busca isso aqui. Buscas eso. Bendito sea el Señor. Éxito de vida. Éxito en la vida. Já botimos auto, botimos casa. Ya tienes tu carro, tienes tu casa, Botimos família. tienes familia. Você com marondashi. Sabes cómo ponerse una corbata. Amém. Ahora você cumprir esse aqui, você vai no seguinte, Y último cuando nível. cumples con eso, vas al siguiente nivel. Que é realização. Es la realización. Vai chegar ao qual como que. Llegaste donde querías. Amém. Bueno, não tem inseguridade mais. Ya no hay inseguridad. Vai chegar no qual máximo como desejar. Llega a lo máximo que deseabas. Alabanza del Señor. No se llama Maxloff, se llama autorrealização. Maslow lo llama la autorrealización. Amém. Tanto tem que fazer bom. Eu estou terminando aqui. Tanto tem que fazer bom. Mientras- Não a finalizar, Que ese fase último no ha finalizado, mas não vai no seguinte. no vas a la siguiente. Alabanza del Señor. Aleluya. Amém. Amén. Não me dá de uma milés com viva se me tem hammer. No me vengan a dar clase cómo vivir si yo tengo hambre. Não, mas não se manejar finanças, não. Tú tienes que aprender a manejar tu finanza. Não, me comer, promer. Dame de comer mi mente primero. vou pensar como manejar Entonces mi finanças. mente puede pensar cómo manejar la finanza. Amém, irmã? Amén. O que você tem a ver com a igreja? Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la iglesia? Que é psicologia que tem a ver com a igreja? ¿Qué esta psicología tiene que ver con la iglesia? Maioria cristiana comporta-se assim. Es que la mayoría de los cristianos se comportan así. A palavra de Deus me de Mateus 6. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Deus está pensando a sua igreja. Dios dice a su iglesia, Não afana que eu tenho que comer, que eu tenho que beber, que eu tenho que vestir. no te afanes en lo que tienes que comer, beber o vestir. É dizer, se não sem Deus, também está afanando para mesmo coisa ei. Porque los que no tienen a Dios se afanan por eso mismo. Então, busca primeiro meu reino, minha justiça. Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Então, me dá do nada coisa Y aqui. yo te voy a dar estas cosas. Pero eu não posso servir Deus. Pero mucha gente no puede servir a Não posso Dios. sacrificar para seguir curso de liderazgo. No pueden sacrificar para venir a un curso de liderazgo. Pastor anda afanar que costan aqui. Porque de vida. están afinando con las cosas de esta vida. Deus te dice, não preocupa que costan bem servir. Y el Señor dice, no te afanes por estas cosas. Ven y Me sírveme. mester divo. Yo te necesito. Não, me mester caso promé. Oh, tú dices, no, yo necesito una casa primero. Auto promé. Necesito un carro Me primero. casar promé. Necesito una esposa primero. Hope cristiano. Y hay muchos cristianos Acto exactamente de maneira Maslow a estudiar a alabanza del Señor. están actuando como dijo Maslow. Pastor, bueno, por conta comigo. Pastor, tú no puedes contar conmigo. Tanto de nível mais abaixo Mientras aqui. estoy en este nivel más bajito, Pastor, eu vou que me trabalhar.
Ahorita yo estoy trabajando. Para mí llegan a mi cosnan. Porque yo quiero llegar a mis cosas. Ese va a promé. Eso va primero. Alabanza al Señor. Ahora me llegan a mi cosnan. Y cuando yo llego a mis cosas Cometi mi sang dispar. y que tengo mi plata ahora, Cometi mi casco, cometi mi auto. tengo mi casa y tengo mi carro, Ante ora mi tempo para obra de Dios. entonces yo tengo tiempo para la obra de Dios. Alabanza al Señor. Alabanza a Dios. Y ópita era llamado de Dios. Y muchos pierden, hierran el llamado de Dios. Es privilegio para trabajar para Dios. El privilegio de trabajar para Dios Para motivo de saquinan. por motivo de estas cosas. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Aleluya. Y Dios no quiere ser. Y eso no es lo que Dios quiere. Nossa igreja tem imigrante na final, hermana. En esta iglesia hay muchos inmigrantes. A que hopi nang abira settle kaba. Muchos de ellos ya están, amén, Amén. están ahí en su lugar. É lo qual você bisquita menos fuerte, pero tem dati no botabini. Y aún van llegando nuevos, Amém, da bombini. están bienvenidos, Pero na bin que isla ne isla aqui, pero vinieron a esta isla no pa sombra nanta boneriano nang duciende. no porque a ellos le agrada a los borrarianos. Nanta in conoce boneriano nang. Ellos ni te conocen. No pa sonan que viva de bon isla chiquito. No porque quieren vivir en una isla pequeña. Oh no, imigrante. ¿O no? Na bin com meta Vinieron con una meta para prosperar, para prosperar, para vai dilante. para ir adelante. Tem família aí tá guarda dólares. Hay familia allá que está esperando en el dólar. Pero me quer servir Deus também. Pero también quiero servir a Dios. Hope difícil, Es muy difícil, pero não impossível. pero no imposible. Hope de nada dessa situação de Maslow. Muchos están en esta situación de Maslow. Amém. Nada com chiripa de luna para luna. Alabanza al Señor. Cogen chiripa de lunes A lunes. de lunes a lunes. Trae por trabalho extra. Trabaja Alabanza y al vuelve y Señor. otro trabajo extra. E não possível Deus tem obra. Y no puede servir a Dios en la obra. Não pode chamar Deus que chama não, pero não tem tempo para ser. Dios puede llamarlo, Dios quiere llamarlo, pero ellos no tienen tiempo para eso. Ora no trabalho não precisa. Quem quer tirar rato mais? 200%. Cuando dicen el trabajo, ¿quién quiere trabajar un ratico más? Le pagamos el 200%. De cristiano de rei para trás. Y el cristiano está ahí en la... Amém. Alabanza al Señor. Digam. ¿Por qué? Para necessidade tan que tem, Por las aleluia. necesidades que hay. Oh, milhão não tem que comer. A mis hijos tienen que Tem que comer. comer. Este tiene que E comer. verdade não tem que Y de comer. verdad tiene que Pero se comer. vos buscar Deus, Pero si buscas a Deus Dios, lo bendicionado. Dios te va a Como bendecir. tú no lo comes, Y tus hijos van a tu comer. lo come. Tú vas a Y tú comer. no puedes hacer obra de Dios Y también. puedes hacer la obra de Dios Hacer Dios también. también sabe. Por eso dice el Señor. Cada día con un propio afán. Cada día tiene su propio afán. Pero vos, Pero tú, busca mi reino, mi justicia. busca mi reino y mi justicia. Ya nos ande para ver noche la Póngase de pie. Cristo vive. Cristo vive. Y como llama de fuego, Dígalo. quémame. Dígame, Señor, heme aquí. Espíritu Santo, Yo te quiero servir. satúrame y de tu unción lléname, Señor, y yo anhelo tu presencia hoy, y como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, y satúrame De tu unción. de tu unción, lléname, Señor, y yo anhelo tu presencia hoy. Yo quiero más de ti, Dígalo. más de ti. Yo quiero más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti. Levanta tu voz y dígaselo. Más de ti, yo quiero más de ti. Aleluya. Y más de ti. Y como llama de fuego,
nosotros estamos en sintonía. Espíritu Santo. Saludamos a todos los que están en sintonía. Aquí en Bonaire, Aquí en Bonaire, allá en Curaçao, allá en Curazao, Saint Martin, San Martín, Holanda, en Holanda, Colombia. Alabanza, Dios mencionamos Que Dios le ricamente. bendiga ricamente. Nos deseo esperanza está. Nuestro deseo de esperanza es. Como están también recibiendo a noche, Ustedes aleluya. también están recibiendo en esta noche. Está recibiendo mensaje aquí, enseñanza aquí. Recibiendo esta enseñanza, este mensaje. No sé, algún saludo a noche. Tenemos unos saludos en esta noche. Mari Villada de Colombia. Mari Diara de Colombia. Dice, Dios mencionamos nan. Dice, Dios le bendiga. Marilu Benavera también dice, Dios mencionamos nan. También Marilu Benavera dice, Dios le bendiga. Diana García, aleluya, gloria a Dios. Diana García. Shanurka 90. Shanurka 90. Dios menciona el pueblo de Bonaire. Que Dios bendiga el pueblo de Bonaire. Jibo Zimmerman allá en Holanda. Jibo Zimmerman en Holanda. Bendiciones for the Breda, Jibo y Tony. Bendiciones de Breida. Anusha Anthony for St. Martin. Anusha Anthony, allá en San Martín. I'm feeling it too. Yo también lo estoy The sintiendo. fire of God. El fuego de Dios. To his name the glory, aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto siente gloria de noche? ¿Cuánto siente gloria? ¿Cuánto siente la gloria de esta noche? Alabanza del Señor. Va a su oración, va a un picar y petición aquí en alabanza del Señor. Oremos por una petición de oración. El aquí. altar está siempre abierto, man. Alabanza a El Jesús. altar está abierto. Nos vamos a orar para Zenaida y Ana Corsou. Vamos a orar por Zenaida allá en Curazao. Amén. Para Dios que te turmaleza Que Dios rompa toda maleza. y Dios sane Que completamente. Dios la sane completamente. Para Dios ayude a conocer Dios más. Que Dios le ayude a conocer al Señor mejor. Oración también para sanidad para Yolette y Ashna. Oración por sanidad por Yolette Y Ashna. y Asna. Oración para Angeli Belinda Martes. Oración por Angelique Belinda Martes. Sobrina de nuestro hermano de misión. Es sobrina de este hermano Remison. Amén. Para Dios abre su orrea. Que Dios abra sus oídos. Jesse Centeno te pide oración para Alana Isabela Rojas. También Jesse Centeno pide oración por Alanda Rojas. Para Dios sane Que Dios la sane. y a su milagro en su Y haga corazón. un milagro en su corazón. Y den su baby de 7 lunas. Y en su bebé de 7 meses. Mariluta pide oración para sanidad. Marilu pide oración por salud. Presión está alto La presión está alta. y tiene dolor de lomba. Tiene dolor de espalda. Alabanza. Y si tú eres malo que tiempo pasa, no Si hay un oración enfermo para. aquí, vamos a orar también por él. Alabanza a Jesús. Vamos a oración petición aquí. Aleluya. Oremos por estas peticiones. Pastor Derbo va orando. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Está Aleluya. adorado, Señor. Gloria a su nombre, aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Sigan orando a Dios, hermano. Sigan orando al Señor. Sigan bendiciendo su nombre. Aleluya. Cristo vive para siempre. Cristo vive para siempre. Y más te Cristo vive. quiero. Oh, Cristo vive, aleluya. Santo el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano. Vamos a hacer oración humana. Aleluya. Oremos por Wendy. Tiene una petición de oración de Zenaida. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Oramos, Dios mío, por Zenaida y en Sí, Curazao. Señor. Sí, Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor Dios. Rogamos tu mano sobre su vida. Sí, Señor Dios. Oh, rogamos que tú extiendas tu mano. Sí, toque, Señor. Que tú envíes tu palabra. Que en tu nombre sea libre. Sí, Señor Dios. Que en tu nombre sea sano. Oh, en el nombre de Jesús. Oramos por Cholet. Oramos por Ashna, Sí, Padre Señor. de la gloria. Hoy, oh Dios, ellos necesitan, Dios mío, Sí, Señor. tu mano sobre su vida. Sí, Jesús. Reprende toda enfermedad. Sí, Reprenda toda dolencia, Dios En el mío. nombre de Jesús. Levántalos, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Sí, Señor Dios. Oh, Dios mío, anda y mi son martes. Padre, obra, Dios Sí, mío. Señor Dios. Esos oídos, Señor. Toca sus oídos en nombre de esta Jesús. noche. Oh, Dios mío. En nombre Tú de dijiste, Jesús. Dios mío, aquel hombre Éfata, sea Señor. abierto tus Del oídos nombre de con Jesús. tu mano, Dios mío. Sea sanado sus oídos. Sí, Señor. Sea sanado sus oídos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Pedimos también, Dios mío, por Alana Isabela Rojas, Señor.
Dios mío, ten misericordia. Sí, Señor Dios. Haz un milagro en su vida. Sana, Dios mío. Oh. Sana su bebé, Sí, Dios Jesús. mío. Sí, De Señor. 7 meses, Señor, que tiene un problema de corazón. Sí, Señor Padre, Dios. pon tu En el mano. nombre de Jesús. Ten misericordia, Dios mío. Sí, oh Dios, aleluya. De esta bebé, pon tu mano, Dios mío. Sí, oh Dios. Sánala completamente, Padre del cielo. Mira, Sí, Dios Jesús. mío, también pedimos, aleluya, en esta noche, Dios mío, por Mariluz Sí, Bernabela, Señor Dios Dios. mío. Rogamos por sanidad en En su el cuerpo. nombre de Jesús. Oh, Dios mío, ese dolor de espalda, En el nombre ese de dolor en Jesús. sus piernas, oh, esa presión alta. En el nombre Para en de esta Jesús. hora, pon tu mano, Sí, Dios Señor mío. Dios. Oh, tu mano sanadora. Tú eres el Alabanza, Cristo Jesús. que entró en la casa de la suegra de Pedro. Sí, Señor. Pusiste tu mano sobre ella, Sí, Padre. Señor Dios. Y ella fue sana En el inmediatamente. nombre de Jesús. Sana Mariluz, En Señor. el nombre de Jesús. Devuélvala su salud para la gloria de tu nombre, Padre. Pedimos salud para estos cuerpos en esta noche. Sí, Señor. En el nombre de Cristo, aleluya. Alabanza, Gracias al Jesús. Señor, aleluya. Glorificado sea el Señor. Y más de ti, yo quiero más de ti, y más de ti, yo quiero más de ti, Aleluya. más de Te adoramos, ti, Señor. yo quiero más de ti, Oh Dios Todopoderoso, y más, tú que te revelas. y tú te con revelas, Dios llama de mío. fuego, Espíritu Santo, Aleluya, Padre. Ellos quieren saber tu voluntad. y como llama de fuego, Oh, Padre del cielo, de tu sol, en esta noche, Dios mío, ministra sus vidas. llama de fuego, Ministra sus vidas, Señor. Encamínalos en tu verdad. y como llama El salmista David dijo: enséñame, encamíname. Padre, ellos están pidiendo que tú guíes su vida, Dios mío. Guíalos en tu voluntad perfecta, tu voluntad agradable, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, Espíritu revelador, revélate, Dios mío, a sus vidas. Revela su espíritu, Dios mío, tu voluntad. Habla, Jehová. Habla, Señor. Dale su oído dócil. Dale su oído para oírte, Padre de la gloria. Dirija sus vidas. Tómalo, Dios mío, en tus manos. En el nombre de Jesús. Encamínalos. 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 Ayuda esta pareja. Ayuda este matrimonio, Padre de la gloria. Que sean útiles en tu mano. Útil para toda buena obra. Útil, Dios mío, para lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús, Señor del cielo. Ministra su corazón en esta noche. Oh, Dios mío. Háblales, Señor. Háblales, Padre de la gloria. Que tu espíritu los guíe, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sigue orando su nombre. Sigue bendiciendo su nombre. con presencia ahora. Oh, Y que gracias. más tipo, Gracias. más tipo, Señor, y que más, pon tu mano sobre esta vida. más Tú dijiste: deja a los niños venir a mí, de los tales en el reino de los cielos. Y tú tomabas esos niños en tus manos y tú los bendecías. Padre, yo bendiga a esta niña en tu nombre. Lo bendigo con toda bendición espiritual. Lo bendigo en tu nombre, aleluya, con salud, Dios mío. Bendigo su entrada, su salida. Bendigo su crecimiento, su desarrollo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdala de todo mal.
guarda su corazón. Oh, así como Samuel se levantó en tu casa para ir al cielo. Oh, y tú le hablaste, él vino a conocerte de esta misma forma. Revélate a ella, Señor, en el cielo. Que ella crezca delante de ti. Que ella, Dios mío, siga desarrollando delante de ti. Y que tú vayas caminando con ella, mostrándole tu gloria. Háblala, Dios mío. Bendígala. En el nombre de Jesús te pido. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Sí, para adelante. Danke, Señor. Dunia, danke, noche, aleluya. Danke, Señor. Danke, oh Dios. Danke, Señor, aleluya. Si no hubiera sido por el fuego y mi alma ardilla, Gloria a Dios. si no hubiera sido por el fuego, donde yo estaría. Si no hubiera sido por el fuego y mi alma ardilla. Me quiere recordar mi hermana, alabanza del Señor. Que mañana nos servicio y ya domingo nos tin corrí, amén. Manera día de armonía, pero no sé si quiere tiro a que alabanza del Señor. Y a tarde nos nos finaliza, amén, nos finaliza, Finalizamos. amén, nos lo tin una celebración chiquito, Vamos a tener una celebración pequeña, agradeciendo a Dios, agradeciendo a Dios que nos ya para 5 años, que nos dio ya por 15 años un lugar que nos puede congregar, un amén. lugar donde congregarnos. Y ayúdanos a finalizar Isaac, aleluya. Él ayudó para ayudarnos a finalizar esto, Para nuestro enfoque para solamente ganar alma para Cristo, amén. para nuestro enfoque, pero hacer solamente para ganar almas para Cristo. Nos vamos a Richard por despedir el servicio y orden de mañana, alabanza al Señor. Nos acaba el capítulo 2, hermana. Terminamos el capítulo 2, hermanos. Pues vamos a contestar preguntas, ¿no? Pueden contestar las preguntas Y entregué más tarde el 23 de abril. y entregarlo más tardar el 23 de abril. Yo soy mi hermano. Dios sigue bendiciendo a mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos recibieron esta noche? Amén, gloria al Señor, aleluya. Recibimos la palabra del Señor esta noche, amén. Bonita enseñanza, amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, alabanza al Señor, gloria a Dios. Para el día de mañana, gloria a Dios, aleluya. Dirige nuestro hermano Joel Charles. Levanta el servicio nuestro hermano Liam France. Lee la palabra a nuestra hermana Naomi Martina. Alabanza a nuestro hermano Axi. Gloria al Señor. Cierra el servicio a nuestro hermano Jeremy Margarita, amén. Gloria al Señor, aleluya. Alabanza al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, amén. Gloria a Dios. Amado Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra, alabanza. Gracias, Señor, por todo lo que permitiste en esta noche, Señor. Gracias por la alabanza, Dios mío. Gracias por todas las adoraciones, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza en esta noche, Padre Santo. Ahora que vamos a partir de este lugar, más no de tu presencia, Señor, te pido que nos lleves en paz, en medición a nuestro destino, Dios de gloria. Guarda todo vehículo, quita todo tropiezo del camino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria. Estamos despedidos. Amén. Gloria a Dios.